Suscríbete a la Panterita. Hora de ir a la escuela. Mamá y papá reales son los que hicieron todo una segunda vez por nosotros. En su día, premialos con uno de los 4 viajes al Caribe que tenemos para ellos. Y también podés ganar 80 millones de guaraníes en vales de compras. Visita la sucursal de Cadena Real más cercana, comprá los productos en promoción y ya generás cupones digitales para participar. Un amor real merece premios reales. Promoción válida del 5 de mayo al 18 de junio. Cadena Real. Somos familia. Su pedido. Gracias. Señor, ¿podemos cambiar el pan por galletitas de salvado? También la manteca por mermelada. ¿Y me traes un té sin leche en vez del cocido? Creo que sería mejor una porción más chica del meyú. No dejes que la gastritis decida por vos y retoma el control. Con una cápsula de Clansol al día, eliminas los síntomas gástricos como acidez, dispepsias, ardor y reflujo durante 24 horas. Es omeprazol de alta potencia, sin gluten y apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Hoy el mundo es nuestro. La era digital nos hace distintos. Creamos, compartimos, investigamos y cruzamos fronteras. Y estamos aquí para seguir cambiándolo todo. Estudiá, avanzá, inspirá y destacate en el mundo. En la Americana te impulsamos a más. Somos la universidad con más innovación e internacionalidad. Vení con nosotros. Sé Americana y revoluciona tu futuro. Inscribite hoy en el Espacio Americana de Ñembú, Fernando de la Mora, Lambaré, Mariano Roque Alonso, San Lorenzo, Luque, Limpio o Capiatá. Convocatoria mayo 2023. Llama al *8263. Ingresá a www.americana.edu.pi. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, fútbol a lo grande. A la audiencia, buen día, ¿qué tal? Germán Cafá. Muy bien, buen día para todos. Víctor. ¿Qué tal? Buen día para todos. Niño. Señor, buenos días, saludos para todos. Darío. Buen día, señor. Prestamos la atención del doctor Ditore, que está en Lima. ¿Cómo te va, doctor? Buen día. Hola Arturo, ¿cómo estás? Buen día, un saludo cordial a vos y a tus compañeros. Gracias, estamos con el presidente de Libertad. ¿El viaje bien? ¿Todo tranquilo? ¿Hospedados bien? Sí, todo perfecto, sin ningún problema, estamos bien, el hotel cómodo, muy confortable, todo bien, gracias a Dios, sin ningún contratiempo. ¿Qué es lo que más se habla en el viaje con relación al título alcanzado, lo que es la Copa Libertadores ahora, o se habla más del título logrado? Sí, todavía queda como, fue muy reciente el tema del campeonato, seguíamos hablando de eso, los jugadores están contentos, pero el ambiente es así, es diferente cuando se gana, y se hace más corto el viaje es un poco largo, pero bien, gracias a Dios, sin problema. ¿Con relación al plantel llevó lo necesario, Garnero? Sí, vinieron casi todos, casi están todos los jugadores, creo que el único que no vino por algún problemita es Vareiro. ¿Pero tiene algo que ver con la parte física o no? Sí, tengo entendido que sí. Un problema físico. ¿Y qué dice el médico respecto a Antonio Vareiro? ¿Se pueda saber, doctor? No sé nada ya. No hablé de eso. ¿No querés hablar del tema? No sé. Viste que volvió bien, estaba muy entusiasmado, por eso pregunto, nada más que por curiosidad. Nada complicado. No pudo estar ahora nada más y bueno, el resto creo que está completo el plantel. Y bueno, ¿y Alianza Lima qué tal? ¿Cómo ven? ¿Van a buscar la vendetta?
Sí, ellos están preparadísimos. Yo estuve hablando un poco ayer con la prensa al llegar en el hotel y están muy entusiasmados, están muy confiados de que van a ganar. Va a ser a estadio lleno. Nosotros estamos tranquilos, sabemos que estamos en desventaja en la parte numérica, en la tabla, ¿verdad? Pero estamos confiados de que vamos a hacer un buen papel y ¿por qué no llevar los 3 puntos a Asunción, que es lo que venimos a buscar? Y ahora encuentro una Alianza Lima que puntero en el fútbol peruano con ventaja en la tabla, están más que motivados, ¿eh? Sí, por eso te digo, va a ser un encuentro muy lindo, porque ellos también, un buen equipo, se prepararon para la Copa, reforzaron su equipo para la Copa, están punteros, y bueno, y nosotros venimos con el mote de campeón, o sea, con el título bajo el brazo, ¿verdad? Hemos salido campeón 3 fechas antes. Ellos hicieron hincapié mucho en eso, y bueno, por eso te digo, va a ser realmente un partidazo. Ojalá sea así y ojalá podamos hacer nuestro juego. ¿Con una escala te dijeron referente al público van a llenar el estadio? Sí, me dijeron que va a ser a estadio lleno. Sí, la popularidad que tiene Alianza Lima es fantástica. Del primer partido, doctor Vitole, Paranaense Mineiro, ¿idea para Libertad que gane Paranaense? Y sí, porque se destraba un poquito y no da más chance, ¿verdad? Pero vamos a ver, nosotros tenemos que enfocarnos primero en ganar acá y después veremos cómo nos acomodamos en la tabla. No, indudablemente es así, la satisfacción de haber ganado anticipadamente el torneo local, pero hay 2 derrotas consecutivas de Libertad en Copa. Eso pesa, doctor, y vos sabés. Sí, pero tratamos que de las derrotas ver qué es lo que se hizo mal y corregir los errores y tratar de no cometer los mismos. Nos dimos cuenta de que haciendo eso pudimos conseguir el campeonato y bueno, nos sacamos también ya un peso, ¿verdad?, que teníamos encima, porque estábamos peleando en 2 frentes y ahora ya nos queda solamente uno. Los jugadores saben que el objetivo es ese y vamos a ir por todo, ¿verdad? No tenemos nada que guardarnos ya para los próximos partidos del campeonato. Lo último que te pregunto, doctor, la reunión técnica antes del partido. Ahora se fueron ya se fueron a ver la parte técnica. Nosotros quedamos en el hotel con los jugadores, tenemos activación ahora a las 11, acá es 1 hora menos, y va a haber una activación física suave, ¿verdad? Y después ya descansar para esperar la hora del partido. Pero ustedes no están en el centro histórico, están retirados del centro, ¿no? Sí, estamos en este barrio que es San Isidro. Sí. Bueno, ese clase A ese barrio, doctor. Sí, es muy lindo, un lugar muy distinguido, un muy buen hotel. Y bueno, están todas las comodidades preparadas como para que descansen, porque el vuelo es un poquito largo, ¿verdad? Y está bien, doctor, seguiremos charlando y gracias por atendernos, doctor, muy amable como siempre, gracias. No, cuando quiera, Arturo, cuando quiera y yo pueda, vos sabés que no hay problema. Gracias, muy amable, doctor Vitore. Sí, fue muy cauteloso. ¿Están concentrados? Barreiro no, viejo. Sí. Esperemos que no tenga que ver con su lesión anterior. ¿Cuánto Ojalá tenés no para sea ese perder? tema. No. Si no lo dijo él, no lo digo yo. ¿Qué es lo que me mira, Germán? A veces me pregunto por qué estoy tan bien informado. A veces me pregunto, ¿qué es lo que te pasa? ¿Pero tiene que ver algo lesión o algo extrafutbolístico? Ahí está el tema. ¿Qué? Yo no soy panelista, que eres periodista, que no, yo soy empírico. panelista, ahí no. Llama la atención lo de Barreiro. De hecho es visitante, claro. Pero... Porque si vamos a lo físico, no me sorprendería que hayas tenido alguna sobrecarga, fatiga muscular, más que nada, porque de tanta inactividad. Que eso no me... Y ¿Qué es lo que me mira? Quiero ser bonachón. Listo, hay problema físico. Listo, si dice que Mancafa hay problema físico. No hay problema, ya está, ponemos punto final al tema.
Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Chupe Quitadol. En Ensa Inmobiliaria tenés 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guaraví, Ruta 8. Redes sociales Ensa Inmobiliaria. Ensa Inmobiliaria, contigo desde 1994. Bueno, está bien, es un tema físico el de Vareiro, decís vos. No, pienso. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Onix y Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresá a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. No, que sea físico, de esta manera que no digamos nada más y digamos por un problema físico Vareiro no viajó, porque el que viajó fue Tacuara Cardoso. Está Tacuara. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, todos les gusta. Asismed te invita a completar tu esquema de vacunación. Puestos gratuitos para influenza y COVID-19 La Costa Artigas, Santa Julia y La Costa Lynch. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismed, toda la vida. Ángel Flores, colega peruano, ¿cómo te va, Ángel? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Arturo? Es un placer estar con usted, con tus oyentes. Muy bien, aquí en Lima, una temperatura de 23 grados, es agradable. El clima ha cambiado en la capital peruana, pero muy tranquilos, esperando lo que va a pasar hoy a partir de las 9 de la noche, hora peruana, por supuesto, entre Alianza Lima Libertad, partido por la cuarta fecha de la fase de grupo de la Copa Libertadores. Sabemos de la necesidad del rival, porque no le ha ido muy bien jugando de local, pero sí en su última salida a Brasil contra Paranaense logró una victoria. Creo que Alianza también tiene mucha necesidad de lograr un triunfo, porque si es cierto, tiene una baja más que fuerte, que es la de Andrade, que tiene una lesión en la rodilla que lo va a marginar por aproximadamente 4 o 6 meses para las canchas. Es la única duda. Después el equipo creo que no va a sufrir variantes con respecto a los últimos partidos. Paranaense lidera el grupo, Minero juega en la previa, Alianza Libertad. Alianza hoy anda bien. Primero tenemos que ver con la tabla de la Copa. Ahora hablamos interiormente. ¿Cómo anda Alianza? ¿Fuerte, bien, sólido? A ver, por pasos. En el torneo local es líder, le ha sacado 5 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor, que es Universitario de Deportes, y su clásico rival aquí en el fútbol peruano, a falta de 3 jornadas para que termine el torneo Apertura. Y Alianza es imbatible en su cancha, en el estadio Alejandro Villanueva, que no ha perdido en toda la temporada partido alguno. Logró un empate a lo mucho en Copa Libertadores contra Paranaense en la primera fecha. No pudo superar al equipo brasileño, pero después en el torneo local lo ha ganado todo jugando de local. Es líder, es uno de los planteles más caros del fútbol peruano, se ha reforzado con jugadores de selección, ha repatriado a Carlos Zambrano, que militaba en Boca la temporada pasada, que salió campeón varias veces en el equipo cenense, ha traído a otro jugador emblema de la selección peruana, que clasificó al Mundial de Rusia 2018, como es Cristian Cueva. Pero Cristian Cueva no ha tenido y no tiene un buen presente, por ahora no está bien físicamente, no ha agarrado el ritmo futbolístico que Alianza requiere para un torneo internacional, menos para el torneo local, pero es quizá hoy por hoy, pensando en Libertad de Paraguay, un equipo duro, la esperanza en el medio campo, porque no está Andrade, te comentaba al inicio que está lesionado, y la primera opción para reemplazar al colombiano en el medio campo como organizador es Cristian Cueva, y el técnico de Alianza, Guillermo Salas, confía mucho en lo que pueda demostrar y si puede reeditar las grandes actuaciones con la selección peruana y en otros equipos. Las incorporaciones más importantes, ¿cuáles son? Para esta temporada, Carlos Zambrano, también ha llegado Santiago García del fútbol chileno, que tiene un pasado por el Werder Bremen del fútbol alemán, ha jugado junto a Claudio Pizarro, histórico delantero peruano. Después ha incorporado jugadores del torneo local como Franco Sanelato, que es paraguayo peruano, él ha nacido en Paraguay, pero
pero ya viene teniendo mucho tiempo aquí, entonces ya tiene la doble nacionalidad. Él fue prestado a un equipo del interior del país en la temporada anterior, pero tuvo un gran año en 2022 y es por eso que Alianza lo vuelve a traer y ahora está teniendo regularidad y está mostrando cosas importantes. Siempre que ingresa muy bien. Y otra de las figuras... Se cortó la comunicación, ya volvemos. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día y la noche. No importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casa Central, Eusebio Yala, Casi, RI 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambarecas y Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Quiere saber, la gente me pregunta si se hace Olimpio cero, señor. Ayer quedamos pendientes de eso. 618-4700, decirle por ese al comité, pero es la pregunta con respecto al liberteño, Alianza y yo Lima. que resuelvo. Cero Libertad, ¿qué partido se hace? Me preguntaba la gente de la calle. Niño, y no sé, voy a preguntar al comité. Le decía, que maneje la ansiedad de la gente, tranquilo. Preguntaba. Yo no manejo eso. Maneja el comité. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. De un solo miembro. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país cuando se trata de materiales de construcción. Recordá Ferropar S.A. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. No podemos, si no van a decir que uno está armando quilombo, Libertad no viajó el demonio Varelo. Producción externa. ¿El problema físico? ¿Jugó el partido? Jugó. Y vamos a dejarle que tome aire Libertad. Oye, no, así la puta, están armando quilombo. Esa no es la intención. Así que no viajó el demonio Vareiro. Se abre un interrogativo. No, yo ya tengo la respuesta. Sí, pero me voy a callarlo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en apostá.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostá, a ganar lo cambia todo. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. ¿Su contrato cuándo termina el demonio Vareo? ¿En junio? Aquí 2023, no sé si junio o diciembre, pero este año termina. Este año termina, claro. Muy bien. Termina en junio. Entonces pasa por otro lado. No. El no viajar. No, quizás no, porque es de visitante y estamos armando... usted está armando quilombo al pedo. Vos estás armando. La nueva generación. Y sí, innecesario, Germán. Innecesario, pero no le deja de llamar la atención, salvo que Libertad diga no a un informe médico o algo, en el caso del demonio Valero. Se cortó la comunicación con el colega, ¿verdad? Sí, se cortó la... Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Varios van a terminar su contrato en junio o diciembre en Libertad. Porque así es, Germán, vos viste jugador internacional, ¿sabes? Y 6 meses antes vos ya podés estar hablando de 4 equipos. Si no te van a renovar, puedes firmar un precontrato, inclusive todo. Ya está. ¿Vos decís que el demonio sigue en Libertad? Y si no pasa por lo físico... ¿Vos decís que el demonio sigue en Libertad? ¿Vos decís que el demonio sigue en Libertad? No sé, en mi caso no sé. Le estoy tirando bandeja, así le estoy entregando la pelota. No puedo firmar algo porque no lo sé. Por ahí me comentaron algo, pero... No, eso es bola lo que vos decís que me comentaron. Eso de bola, yo conozco varios que dicen, no sé, me dijeron, no me dijeron. A mí, bueno, ya está. Ya. Afiliate a la Caja Mutual por solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresá a cmsp.org.py. Entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. Se cortó la comunicación con el colega Flores cuando estamos hablando del tema de Alianza. La alianza, las incorporaciones, los refuerzos. Hay un chico, hay un colombiano que habló. Buscan por ahí Víctor Villalba. ¿Cómo sabes? Yo retuiteé. Volante, juega bien ese colombiano. Retuiteé. Es clave para Alianza. Él no juega. Está lesionado, se lesionó la rodilla. Y mucha fe ponen en Cuevas, que hasta ahora no ha demostrado el nivel que lo llevó al Mundial de Rusia, que fue clave para esa clasificación del equipo de Gareca. Sí, mínimo 3 meses fuera. Estará el jugador de Alianza Lima, Andrés. Partido clave hoy para Libertad, porque en caso de perder va a estar muy difícil. Muy difícil. Y Alianza está muy confiado. Perdón, yo tuiteé a la puta, pero no me sale la más grosería, no tengo que decir.
Este es el que yo puse. Este se llama Pablo Sabaj. Ah, ese es el número 9. Alianza habla del fútbol peruano. Exige todos los partidos a tener que salir a... Ahí va. La verdad que a mí me ha sorprendido mucho Alianza Lima. Yo obviamente que lo conocí antes de venir acá, pero o sea, estar aquí y vivir esto es increíble. Todas las canchas a donde vas a jugar están llenas siempre, la hinchada en todo el país es enorme, te acompañan en todas partes. Aquí el estadio se llena un lunes a cualquier hora, lleno completamente, todas las fechas jugamos lleno completamente. Bueno, ya volvemos. Sabac se llama, Sabac. Ángel Flores. Ángel. ¿Sabes cómo se sabe si una marca de vehículo es realmente buena? Cuando los usuarios la vuelven a elegir. Es lo que pasa con Mitsubishi. Acércate y descubrí los modelos más emblemáticos. Mitsubishi, vehículos para la gente que tiene una misión clara en su vida, avanzar siempre. No hay cuadrangulares, aquí solamente hay un campeón, entonces eso te exige que todas las fechas tienes que ir a ganar, porque si de pronto sales, no sé, a otro lugar a empatar, por ejemplo, porque es una plaza difícil o cualquier cosa, el rival con el que estás compitiendo gana y te pasa. Entonces te exige todos los partidos a tener que salir a ganar. Obviamente hay muchas cosas que deben mejorar aún, la infraestructura, por ejemplo, en otras partes que no sea Lima, los estadios y las canchas deben mejorar un poco. Con respecto al VAR ya se va a implementar, creo que en estas últimas 2 fechas que vienen van a hacer la prueba para... Esto decía Sabac. Buscan por Sabac. Es 9 de Alianza. Es colombiano. Un canal colombiano. Yo lo enfrenté en Colombia. No recuerdo en qué equipo él estaba para Sabac. No sabía que no había VAR en Perú. No hay. Para hablar de Sabac. 25 años. Delantero joven. Estaba en La Equidad en el 2019. ¿Dónde vos estuviste? No, pero yo no estaba allá en el 2019. Portugal. Jugó primero en Deportivo Cali, 2016. Después 2016-2017, ¿verdad? Sí. Ahí lo enfrenté 17-18, después jugó en Portugal, Tondela. Ahí lo enfrenté yo, en el Cali. La Equidad Estudiantes pasó por Newell's, sí. La Equidad y Alianza Lima desde este año. Sí. Son los clubes. Y mirando temporadas goleadoras, en La Equidad el año pasado, y por eso lo compra, Alianza Lima metió 15 goles en 44 partidos, fue su mejor en el equipo de Alexis García goleadora, y este año ya lleva 7 en 11 partidos por liga peruana. No, invirtió mucho dinero Alianza en este plantel que armó. Llegó la promo Construimos el Sueño de Mamá y Papá de Farmacias Catedral, porque sorteamos 100 millones en efectivo, generás cupones electrónicos por cada 30.000 guaraníes de compra y dobla tus chances con las marcas participantes. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pasate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perdón, se cortó la comunicación. Estamos hablando de las incorporaciones más importantes de Alianza Lima. ¿Tuvieron altos costos? ¿Cómo se administran en ese sentido? ¿Y quiénes son las figuras? ¿O cuáles? Las figuras son Andrade, el colombiano que viene de Atlético Nacional, que tiene gran experiencia y además con mucho recorrido internacional. Carlos Zambrano, peruano, defensor, él procedente de Boca Juniors. Cristian Cueva viene del fútbol árabe, pero tiene un pasado en selección, en Sao Paulo, en Santos, en Toluca. Ha jugado en distintos equipos dentro de Sudamérica y también en Europa, por ejemplo el Krasnodar de Rusia. Después está Gabriel Costa, pero que tampoco ha reeditado su mejor versión en Colo-Colo de Chile. Él ya había jugado anteriormente en Alianza Lima y en Sporting Cristal, salió campeón. Sin embargo, en este regreso no ha tenido un alza futbolística, todavía se le espera. Y en el plano local se reforzó con jugadores como Jesús Castillo, que es un volante central, un volante de marca de recuperación, que viene de un equipo, vamos a denominar pequeño aquí en el Perú, como es Cantolao, que es un equipo en donde forma jugadores y que nadie lo tenía como refuerzo, y sin embargo se ha ganado el puesto de titular
en la contención y es un jugador que cada vez que no está, se siente su ausencia y cuando ingresa el equipo se ordena, juega junto a Bayón, el capitán. Después San Renato te decía que es un paraguayo peruano que viene procedente de un equipo del norte del Perú que es Alianza Atlético, pero que pertenece a Alianza, estaba prestado, nada más regresó, y Reina es el último jugador también que viene de Cantolao, que es un extremo por izquierda, que es muy veloz, que es la apuesta de este Alianza Lima para poder venderlo al exterior y además ha sido considerado en los últimos amistosos por Juan Reynoso, técnico de la selección peruana. Esos son los jugadores que han llegado a sumar junto a Saab, que es un delantero colombiano también, que viene de Junior de Barranquilla y que ha mostrado cosas importantes y es el goleador del equipo. Tiene 6 goles en el torneo local y tiene en la Copa Libertadores 1 gol. Bueno, muchísimas gracias, Ángel. Eso con referencia a Alianza Lima es los que están. Con relación a Libertad, ustedes que saben, obtuvo el campeonato, ustedes saben, lo estás comentando vos mismo y lo sabemos, con 2 derrotas consecutivas adentro, una victoria afuera, y vos te imaginás lo que significa para el partido de Libertad hoy, ¿no? Entrar con todo, no tiene otra. Y además creo que lo toman como una revancha por lo que pasó en el partido de ida, en donde Alianza le ganó 2-1 en el Defensores de Chaco y dolió bastante. Ayer justo hablábamos con el presidente de Libertad a su llegada al hotel de concentración, luego del viaje de Asunción en vuelo charter hasta Lima, y justamente yo le hacía la consulta de cuánto golpeó esa derrota allá en Paraguay y él manifestaba, decía mucho. Nos dolió mucho, no lo teníamos en los planes, sin embargo Alianza sorprendió y venimos por la revancha. Esas fueron las palabras del presidente de Libertad y además sabemos del plantel rico que tiene, del portero Silva, pasando por Iván Piris, Viera, en fin, en la mitad de la cancha Campuzano, que es un jugador muy duro, Sarabia, Gómez, en realidad, y en el ataque tiene creo que a la insignia, el jugador más importante con 40 años, como es Tacuara Oscar Cardoso, que es sin duda un sinónimo de gol y además de mucho respeto por su trayectoria, tanto en selección como en el Benfica de Portugal. Creo que es muy fuerte este rival, Alianza lo sabe, tiene que sumar Alianza de local, porque las opciones las tiene ahí latentes. Es segundo con 4 puntos, primero Paranaense con 7, Libertad está tercero con 3, lo mismo que Mineiro, que es cuarto pero con el mismo puntaje, y Libertad viene a ganar, eso lo sabe muy bien Alianza Lima, pero el plantel que ha armado y además como se ha ido manejando Alianza en los últimos años, en cuanto al institucional, financiero, ha sido de mucha responsabilidad y creo que ha armado un plantel como para competir en esta Copa Libertadores. Bueno, Ángel, un saludo al aire, valoramos muchísimo toda la información y opinión con relación al juego y Alianza Lima. Muy amable, Ángel, gracias. Un abrazo, Arturo, y como siempre el fútbol nos une y el periodismo también. Gracias, muy amable. Ángel Flores, el distinguido colega peruano. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Contractura al demonio Vareiro. Una fuerte contractura. ¿Verdad? Por eso no se da el viaje. Claro. Sí. Casi llegó al grado de desgarro, pero otra vez, sí, sobrecarga. Le pasa la inactividad, le pasó factura y jugó partido seguido, cancha pesada. De repente jugó así de seguido, 2, 3, continuado. La edad no viene sola, todo nos pasa factura. No es fácil volver una lesión después de tanto tiempo, con cierta edad. La exigencia de pelear el campeonato, todo juega, la parte emocional también. Muy bien, contractura. Lo único que quiero saber, aparte de la contractura, ¿cuándo termina el contrato del demonio? En Tupi, desde este miércoles 24 al sábado 27 de mayo tenés descuentos increíbles en los productos de la marca Jan de calidad superior. Showroom Boyani, esquina Músicos del Chaco, la gente sabe. Hoy martes el día Itaú llegó a Punto Farma, 30% de descuento con tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. Día Itaú de Punto Farma.
Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Contractura, por eso no viejo. Sí. Y aparte, independientemente cuando termina el contrato de Baleno Libertad. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Aprovecha esta oportunidad y cambia tu auto por un 0 kilómetro. Comecipar ofrece a sus socios el crédito con tasa de interés del 11,9% hasta 60 meses de plazo. Comecipar, tu mejor opción. Este domingo 2.500 millones en premios, una Mazda CX-30, viaje a Europa para 4 personas, $20.000, una Hilux, una RAV4, 1.300 millones, NTC por Emoy. ¿Sabes lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Queríamos contacto con el presidente, con el vicepresidente de Danubio, para hablar con él, con Tabaré Fierro, vicepresidente de Danubio, rival de Guaraní. ¿Cómo está, don Tabaré? Muy buenos días. Buenos días, mucho gusto. Bueno, cuéntanos, Tabaré Fierro, vicepresidente de Danubio, ¿cómo están las cosas? Danubio viene al Paraguay, cuéntenos. Bueno, Danubio, que yo supongo que ustedes como periodistas seguramente informados... Sí, perdón, el viaje en Danubio es en Uruguay, perdón, la disculpa es mía, acá juega Tacuaré con Estudiantes de La Plata, juega de visita, claro, discúlpeme. No hay problema, pero le decía que como ustedes seguramente como periodistas bien informados, saben que Danubio tradicionalmente, sobre todo en los últimos 30 años de nuestro fútbol, es uno de los 4 clubes más importantes, ¿verdad? Junto con Defensor Sporting, en un segundo escalón del fútbol uruguayo. Bueno, no vamos a negar que tuvo problemas de gestión, y en el 2019 vuelve a la presidencia Arturo del Campo, y volvemos también nosotros al fútbol, y está en un proceso de recuperación institucional, Dan. Lleva 4 años en una línea, yo diría, ascendente de lo institucional, en un ordenamiento total del club, prácticamente podríamos hablar en camino de una refundación, donde tuvo una cantidad de problemas hasta el 2019, con los últimos 2 presidentes anteriores renunciantes, pero bueno, hoy estamos en el camino que el club no debió haber perdido, ¿verdad? Volviendo a competir internacionalmente, donde un club como el nuestro es donde creemos que por su historia debe estar en el ámbito internacional. Puede ser que alternando entre Libertadores y Sudamericana, pero es donde creemos que debe estar, sin perjuicio de que en el campeonato local, en un proceso también de promoción de muchos juveniles y de una apuesta diferente, volviendo a las fuentes, estamos transitando, yo diría, ese camino. Ese es un poco el estado actual del club. Ahora, Tabaré Fierro, vienen a empatar con Defensor, habló de Peñarol, sí. Nacional Peñarol para Ilustración, Defensor, Danubio y otros clubes. Ahí está la presión, no hay la presión. ¿Cómo sienten ustedes esto? ¿Sabe lo que sucede? Que Danubio, sobre todo para las generaciones más jóvenes, del entorno de 30, 40 años, en este siglo es un club que ha ganado más que Peñarol. Entonces eso genera una sobrepresión, diría yo, no presión, porque la presión en la competencia deportiva existe siempre, ¿verdad? En el hecho de que en el ámbito de la competencia todos queremos ganar, pero en el caso de Danubio existe en algún momento una sobrepresión de volver rápidamente a esos antecedentes que yo le hacía referencia. Y eso no es sencillo en el fútbol, cuando uno empieza a reacomodar la estructura del club. Presión existe, ambición existe, por ser un equipo, como yo le explicaba, que respetuosamente está por historia, por todos los antecedentes que tiene, por aporte a las selecciones mayores, por aporte a las selecciones juveniles, en un segundo escalón del fútbol uruguayo. Entonces presión existe, es una hinchada divina la de Danubio, pero quiere ganar, es numerosa, que participa activamente de todos los partidos del club, o sea que hay una presión implícita que es el peso de la propia historia del club.
Y bueno, un segundo agradeciendo su deferencia a Tabaré Fierro con relación a Danubio en la Copa esta Sudamericana. Queda con los compañeros, repito, muchísimas gracias, nos estamos interiorizando, conociendo más de Danubio y su momento. Un segundo si es tan amable. Sí, señor Fierro, le quiero consultar sobre si tienen plantel completo para el jueves o hay alguna baja en el conjunto de Danubio. Puede haber un par de bajas que están en proceso de evaluación. Yo en este momento no estoy en Montevideo, por lo tanto no podría darle más detalles, pero salvo esas situaciones que están en recuperación, porque este fin de semana no se jugó, terminó el campeonato de apertura la semana anterior, como hacía referencia el señor recién del partido contra Defensor, está en el proceso de recuperación. Si esas dos situaciones se resuelven positivamente, tendría el 100% del plantel a la orden. Y lo último que le quiero preguntar, por la importancia del partido, porque hablamos de un grupo parejo, hoy hay diferencia de gol que marca quién está primero, segundo, tercero y cuarto, pero a partir de ahora, en lo que se viene, más aún jugando de local, como que se puede hablar de una obligación de ganar para ustedes ante de Guaraní. Bueno, el presupuesto, ¿verdad? Cuando uno presupone una participación en copas internacionales, la primera obligación que surge, más allá de la valoración que se pueda hacer de los rivales, seguramente es que si uno tiene pretensiones de pasar la serie, los partidos locales son vitales, ¿verdad? Son lo primero que uno tiene que apostar o pensar en ganar, son los partidos locales, y después ver cómo le va en el exterior, qué puntos obtiene. Así que desde ese punto de vista, con una pretensión, como bien usted dice, que debe ser el grupo más parejo, ¿no? Me parece, de la evaluación que yo he hecho de toda la Copa, debe ser el más parejo porque los cuatro tienen las mismas posibilidades, más allá de la circunstancial diferencia de goles. Evidentemente que uno debe apostar a ganar de local. Guaraní es un muy buen equipo, yo creo que Danubio hizo unos primeros 25 o 30 minutos allí, en el suelo de ustedes, en Paraguay, muy interesantes, y un primer tiempo que lo cerró muy bien. Pero bueno, Rodrigo López, que también supo ser defensor de Danubio, le comento, actual técnico de Guaraní, hizo dos cambios, yo diría, estratégicos, que cambiaron el partido en el segundo tiempo, y Guaraní lo pudo sacar adelante. Quiere decir que si fue un partido muy competitivo de nuestro equipo en Paraguay, pensamos que va a ser igual, y que Guaraní no va a ser tarea sencilla, también es lógico pensarlo. Así que creo que es un partido que, como todos, no se gana ni se pierde antes de jugarlo. Veremos lo que pasa en la cancha. Señor Tabaré Fierro, le agradecemos mucho por este contacto. Gracias por el tiempo. No, al contrario, encantado, a las órdenes. Un abrazo. Igualmente, Tabaré Fierro, vicepresidente de Danubio, que el jueves recibe a Guaraní. Claro, y Tabaré juega con Estudiantes de La Plata en el Estadio Defensores. Aprovecha esta promo fuera de serie comprando un somier de los modelos Titanium, Sublime, Imperial o Renovate de Super Espuma. Llevas una TV HD Fama de 32 pulgadas directo y sin sorteos, y además tenés 20% de descuento en los demás modelos de somier de Super Espuma. Super Espuma, viví más despierto. Bueno, Olimpia tiene conferencia en la tarde, Cerro tiene conferencia en la tarde. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Andá y divertite y sé un ganador con Vivan, abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida El Yat número 11, edificio Vivan. Seguinos en redes como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. 12-7. En Bristol, super ofertas de lavarropas y secarropa, 70 sucursales. WhatsApp 099167000, www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Que cambia Libertad con relación a la conformación para hoy? Alianza Lima llena su estadio. ¿En qué estadio se juega hoy? En la cancha de Alianza Lima, estadio Alejandro Villanueva. En la cancha de Alianza Lima, ¿capacidad para? 30.000 si mal no vi. Voy a buscar igual aquí para sacarnos la duda. Pero es mucho más chico que el Estadio Nacional. No, Nacional aparte de esa recondición, ¿no? 33.000. Ahí donde juega, Nacional juega Universitario local. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado Husqvarna. Está en vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, momentos para recordar. Nos pusimos bien al día con el tema de Editores en Libertad, que nos atiende diferentemente. No viajó por un problema muscular Antonio Vareiro. Y tenemos el colega Flores,
¿Te acuerdas? Sí, Ángel Flores. Ángel Flores, que nos puso al tanto sobre Alianza Lima. Shell baja sus precios, fórmula regular 7.100 guaraníes, fórmula super 7.400 guaraníes, Shell B-Power 8.850 guaraníes y más. Carga Shell al mejor precio. Shell, precios bajos, calidad superior. Ya sabes la historia de Crudilla cuando tomó Danubio. 1977. ¿Vos qué edad tienes? La gaviota venía del otro lado del mundo. Menos 15. ¿Cómo va a tener menos 15? Sí, 77 menos 15. Fíjate un poco cuando fue Cubilla técnico de Danubio. Creo que no sé, ¿sabes la historia vos? No. Ustedes que son entrerrianos. Estaban tomando más de 3-4 dirigentes de Danubio. Y el equipo estaba mal. Y le dijeron, vamos a ver a don Luis Cubilla. Si era Luis, no era don Luis todavía. Claro. Acordate que Era jugó joven, hasta el 76 jugó. Ujú. ¿Ya sabes la historia de Danubio? No. No sabes la historia de Danubio. Vos que sos milenial, fíjate en qué año dirigió Cubilla. 77. ¿Y bueno, se enfrió el mate ya? 77 fue. 77 fue Cubilla. ¿Cómo tarda? Sí, todavía no encuentro. 70, a la puta, ¿qué va a decir? ¿Qué significa? ¿Soy un museo? ¿Soy...? El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado. Desde $13.900, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. 1977. ¿Qué pasó? Ya sabes la historia que el Macapa. ¿Y en qué mundo lo que voy? Que soy apasionado. No había nacido. Y bueno, eso no da derecho a que no sepas. No había nacido. ¿Niño sabe bien lo que pasó? No me recuerdo. ¿Qué es lo que te pasa, niño? Me olvidé del 77. En 1976, Defensor, no Defensor Sporting, era solamente Defensor, logra el título y rompe la hegemonía de Peñarol y Nacional. Hasta entonces son los únicos campeones en Uruguay. Le dice un uruguayo, otro uruguayo, cerca de la plaza ahí en Montevideo, la plaza, Parque Central, que es lo que es. El Parque Central. Cerca de la cancha Nacional. Cerca de la cancha Nacional, le dice que tiene una estatua ahí. Esa es. Estaban tomando, paseando, no sé por qué se fueron ahí. Le dice, que estoy inventando, veo. No, para nada. Dice, pero no te interesa, pero tampoco. Tu préstamo Visión Hogar incluye seguro por un año, primera cuota a los 90 días. Además, podés llevarte amoblamiento de la sala más comedor. Informate más en visionbanco.com. Le dice, le ven a Cubilla. O dirá la leca. Señor Cubilla, queremos hablar, no sé, usted tomando mate el uruguayo que le dan con el mate con tutti. Y le dice... Mate y coronado, mate y coronado. ¿Qué quieren? Le dice. Y el famoso postre uruguayo... El chajá. Extraordinario, riquísimo. Le dice, mi cariño a toda la gente de Uruguay, le dice, ¿cuánto nos cuesta? Porque queremos la categoría y... Está bien, le dice Cubilla, no hay problema. Se dejaba de jugar en el Defensor Sporting, Defensor, no Sporting todavía, solo Defensor. Y le dice tanto, y le dice Cubilla, ¿y si clasificamos la liguilla? Y le dice los dirigentes de Danubio, rival ahora, 1977. No, eso no está en nuestros planes, señor, discúlpeme, o Luis, no, tomando mate ahí, no, eso no figura ni nosotros le queremos pelear. No, yo pregunto, esto cuesta profesionalmente. Si nos metemos en la liguilla, ¿cuánto cuesta? Pero ni soñamos con eso, le dice, no está en nuestro presupuesto. Entonces le dice, ¿por qué no nos reunimos mañana? Y si Danubio juega la liguilla, puede jugar la copa. ¿Eh? ¿Cómo? Le dicen luego, fíjate qué año jugó la copa. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Jugá y ganá en Slot del Sol Casino Online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registrás con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol Online. ¿Qué quiere decir, Jacinto? Me estaba bajando un medio y medio, sí o sí. ¿Qué eso es? No entiendo. ¿Vos entendés? Niño. No. Me estaba bajando un medio y medio. Sí o sí, no agarro. Ayer no pasaste el remis del sábado, así que te podés reivindicarte. Tranquilo, arquitecto de la Gota, hablamos con Ditores, hablemos del partido de hoy.
Penalty, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. En el mes de las madres, prende el mejor regalo, un televisor de 43 pulgadas con sistema operativo Vivo. Con Tokio vamos con mamá la gran final. Luis Cubilla, le estaba bajando un medio y medio, sí o sí. Ah, que no cuento todo, vio. No, medio y medio significa alguna bebida. Whiskacho, no habla de whiskacho. No. Mate estaban tomando. La charla fue a las 10 de la mañana, 10:30. Estaba hablando con Cubilla, Danubio, ¿cuándo fue? Ah, sí, es una bebida alcohólica, dice, típica de Montevideo, Uruguay, el medio y medio, dice. Hay medio y medio, no sé si... Debe su nombre a que es la mezcla de un vino espumoso dulce con otro vino blanco seco. No sabía eso tampoco. Medio y medio. Gracias, Jacinto. Medio y medio. ¿Qué año fue? La primera Libertadores que jugó en su historia Danubio fue en 1978. ¿Y quién le clasificó? ¿Está entendiendo, tío? Vos sos quien sos, el uruguayo. Yo soy Cubilla. Vos me venís a plantear a mí. Queremos hablarnos del descenso. Muy bien. Yo te digo a vos, tomando mate o medio y medio, Jacinto, te digo, ¿y si logramos la clasificación de Danubio? Yo dirigente. Digo, espera un ratito, no contemplan. Vamos a reunirnos 4 o 5 en la vecindad acá de Danubio, del barrio, vamos a ver qué hacemos. Y vamos a la mañana, le dice Cubilla, piensen. Se reúnen, al otro día, a las 10:30 de la mañana, medio y medio, mate. Cubilla le dice, ¿ya pensaron? Sí. Soñamos todos jugar con la clasificatoria en la liguilla. Entonces le dice Cubilla, bueno, vamos a ir al presupuesto. Esto es este es mi cuerpo técnico, le dice Cubilla. Este es el tema de la salvación. 2, liguilla. 3, copa. Señor, ni figuramos con eso. Tema nosotros no figura, le dice Cubilla. Acá está el presupuesto. ¿Qué pasa si entra en Copa Libertadores de América Danubio? Ahí están los compañeros. ¿Cómo te va, Ernesto Diego? Señor, un saludo. ¿Cómo andan? Muy bien. Bien. ¿Ustedes? Y bien. Estaba contando cosas que a los muchachos ya no les interesan. ¿Por qué, Arturo? ¿Qué falta de respeto? No, porque nos fuimos a saber qué año. Al año 1977. Ajá. Porque estamos hablando con el señor de Danubio. Tabaré Fierro, vicepresidente de Danubio. Bueno, Deportes en el recuerdo. Decía Deportes en el recuerdo. Yo me acuerdo, Arturo, cortito, año 1973, un campeonato donde Metropolitano, donde Huracán sale campeón invicto, pero eso es otra historia. Roberto A. Federici era el productor de Deportes en el recuerdo. ¿Con quién hablamos primero, Gustavito? Con Ditore. Esperarle a enviar esto a Edgar. Ditore primero. Después, ¿con quién hablamos? Flores. Ángel Flores, colega peruano sobre Alianza Lima. Ángel Flores, colega peruano. ¿Me está copiando, Edgar, verdad? Alianza perdió con Melgar, 2-1. Ojo. Igual viene como puntero. No, claro, pero pierde con Melgar, sí, que está en el grupo de Olimpia, pero yo creo que Libertad gana hoy. Estamos con Ditore, Ángel Flores y tercero. Y tercero el vicepresidente de Danubio. ¿Cómo se llama? Tabaré Fierro. Tabaré Fierro. Tipo duro. Tabaré Fierro. Espera un ratito, vamos a organizarnos. Tabaré Fierro, Danubio. Muy bien, ahí fue para Edgar Cantel. ¿Dónde nos quedamos? Primero, la información de... No, ese no le interesa a usted de 1977, bueno, Deporte en el recuerdo. Roberto A. Federici trajo al Paraguay Deporte en el recuerdo. Arturo. Sí. Antonio Vareiro es baja. No me diga. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no viajó? No, claro. O sea, no, ahora sé que es información de ustedes, pero claro. Lo que pasa no viajó por problemas. Claro, pero le estoy contando a la audiencia de NPI, o sea, claro, ustedes ya lo tiraron, claro. Vamos a escuchar la editora Ernesto Rosato, no viajó, Demonio Vareiro, problema muscular, quisimos hablar con él, le responde a Gerardo, tengo que tener autorización de la jefatura de prensa para poder hablar, quisimos hablar con el Demonio, que no viajó, hablamos con Ditore, referente a esto, y vamos por parte de Ernesto, digo, ¿sí? Claro, por supuesto. ¿Cómo no? Digo, ya. Todo perfecto, sin ningún problema, estamos bien, el hotel cómodo, muy confortable, todo bien, gracias a Dios, sin ningún contratiempo. ¿Qué es lo que más se habla en el viaje,
con relación al título alcanzado, lo que es la Copa Libertadores ahora, o se habla más del título logrado? Sí, todavía queda, como fue muy reciente el tema del campeonato, seguíamos hablando de eso, los jugadores están contentos, pero el ambiente es así, es diferente cuando se gana, se hace más corto el viaje, ¿verdad? El viaje es un poco largo, pero bien, gracias a Dios, sin problema. ¿Con relación al plantel llevó lo necesario, Garnero? Sí, vinieron casi todos. Así están todos los jugadores. Creo que el único que no vino por algún problemita es Vareiro. ¿Pero tiene algo que ver con la parte física o no? Sí, tengo entendido que sí. No pudo estar ahora nada más y bueno, el resto creo que está completo el plantel. ¿Y Alianza Lima qué tal? Sí, ellos están preparadísimos. Yo estuve hablando un poco ayer con la prensa al llegar en el hotel y están muy entusiasmados, están muy confiados de que van a ganar. Va a ser a estadio lleno. Nosotros estamos tranquilos, sabemos que estamos en desventaja en la parte numérica, en la tabla, ¿verdad? Pero estamos confiados de que vamos a hacer un buen papel y ¿por qué no llevar los 3 puntos a Asunción, que es lo que venimos a buscar? Y ahora encuentran una Alianza Lima que puntero en el fútbol peruano con ventaja en la tabla, están más que motivados, ¿eh? Por eso te digo, va a ser un encuentro muy lindo, porque ellos también es un buen equipo, se prepararon para la Copa, reforzaron su equipo para la Copa, están punteros, y bueno, y nosotros venimos con el título bajo el brazo, ¿verdad? Hemos salido campeón 3 fechas antes, ellos hicieron hincapié mucho en eso, y bueno, por eso te digo, va a ser realmente un partidazo, ojalá sea así y ojalá podamos hacer nuestro juego. Y aquí Ernesto Diego está hablando de la lesión de Vareiro, que no quiso tocar. Nosotros averiguamos después porque le preguntamos que no viajó y no tenemos la información con contractura muscular. Sí, así es la única baja de Libertad, después están todos. Por ejemplo, Tacuara Cardoso, que en el último tiempo a veces no viajaba, está, y veremos si hoy es titular. Hasta el propio Alfie Oviedo, que ya no volvió a jugar a nivel local, forma parte ahora de la lista de convocados para este partido. Y hay una hora de diferencia en Perú. Así es. Están en lugar de San Isidro, lugar aristocrático en Lima, cerca de Miraflores, Isla Miraflores. Hay dicho, o sea, despacio, no, el teleshow, ahí está, no, el teleshow. Hablamos con el colega Flores, Ángel Flores, colega peruano, más sobre Alianza Lima. Aquí en Lima, temperatura de 23 grados, es agradable, el clima ha cambiado en la capital peruana, pero muy tranquilos esperando lo que va a pasar hoy a partir de las 9 de la noche, hora peruana por supuesto, entre Alianza Lima Libertad, partido por la 4ª fecha de la fase de grupo de la Copa Libertadores. Sabemos de la necesidad del rival, porque no le ha ido muy bien jugando de local, pero sí en su última salida a Brasil contra Paranaense logró una victoria. Creo que Alianza también tiene mucha necesidad de lograr un triunfo, porque si es cierto, tiene una baja más que fuerte, que es la de Andrade, que tiene una lesión en la rodilla que lo va a marcar por aproximadamente 4 o 6 meses para las canchas. Es la única duda. Después el equipo creo que no va a sufrir variantes con respecto a los últimos partidos. ¿Cómo anda Alianza? ¿Fuerte, bien, sólido? En el torneo local es líder. Le ha sacado 5 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor, que es Universitario de Deportes, y su clásico rival aquí en el fútbol peruano, a falta de 3 jornadas para que termine el torneo Apertura. La Alianza es imbatible en su cancha, en el estadio Alejandro Villanueva, que no ha perdido en toda la temporada partido alguno. Se ha reforzado con jugadores de selección, ha repatriado a Carlos Zambrano, que militaba en Boca la temporada pasada, que salió campeón varias veces en el equipo cenense, ha traído a otro jugador emblema de la selección peruana, que clasificó al Mundial de Rusia 2018, como es Cristian Cueva. Quizá hoy por hoy, pensando en Libertad de Paraguay, un equipo duro, la esperanza en el medio campo, porque no está Andrade, que comentaba al inicio que está lesionado, y la primera opción para reemplazar al colombiano en el medio campo como organizador es Cristian Cueva, y el técnico de Alianza, Guillermo Salas, confía mucho en lo que pueda demostrar y si puede reeditar las grandes actuaciones con la selección peruana y en otros equipos. Sí, colega, y Diego Ernesto, es el partido de Libertad, un traspié lo deja ahí al borde de una intención sudamericana, ¿no? Sí, recién estábamos pasando el historial entre ellos jugando de Libertad de visitante del 2012, fecha número 6 creo del grupo 5 de la Libertadores, donde terminó ganando con goles de Camacho y José L. Núñez, Libertad 2-1.
Y bueno, y esto tiene que ver con la Alianza Lima. El partido a las 10 de la noche porque son las 21 de Paraguay, 22 de Perú. Al revés, 21 de Perú, 21 peruana, 22 Paraguay. De acá, tenés razón, 22 de acá, 21 de Perú, es verdad, como dicen los compañeros, hay una hora de diferencia. Y la misma no se juega acá. Sí, exactamente, a las 22 la ida. Y hoy también atentos al otro partido del grupo porque juegan esta noche Mineiro y Paranaense. A las 6 de la tarde juegan. Así es, a las 6 de la tarde y ahí atentos para ver cómo queda perfilado Libertad. En principio le convendría que gane Paranaense porque así ya se va a Paranaense y si Libertad gana... un empate, por ejemplo, sí, pero que no, sí, que no gane Mineiro es lo ideal. Sí. Y también, Arturo, no menos importante lo que se juega hoy Barcelona, que si llegara a ganar en La Paz ante Bolívar lo deja mal parado a Cerro. Sí. Sí. Claro, sumaría 6 en caso de victoria. No, si gana el equipo de Pero Ecuatorial. en realidad que gane Bolívar también sería peor porque Bolívar ya va 9. Bueno, redondeando, lo que Cerro necesita es Cerro. Cerro tiene que ganar. No, Cerro tiene que ganar, pero por ejemplo, si gana Bolívar y gana Palmeira, mañana sería 9-9-3-3. Sí. Y ahí ya quedaría ir por la Sudamericana. Pues no, por eso digo, ¿cómo es Libertad? Si Libertad tiene trapeo y no es presión desde cero y llegas a perder, tiene que pensar en Sudamericana, en la realidad. Y si ya pasó en la edición anterior. Sí. Claro, pero Libertad define acá en Asunción con Mineiro y Cerro tiene que ir después a La Paz Diego, y a Iván, Barcelona. Rubín, esto de que Libertad define en la Asunción, los dos partidos perdió acá. Exacto. Esto de que tiene que ganar acá, los Claro, dos. yo entiendo, Arturo, pero si le gana hoy a Alianza y después juega definiendo acá con Mineiro, puede estar clasificando también el equipo repollero. Sí, hay que Ese ver es en el qué tema. condiciones llega Mineiro, porque el presente Mineiro de hoy es muy bueno, es diferente al Mineiro que enfrentó Libertad en Brasil. Y Claro, eso pero de ganar acá, pues yo te escuché, Germán, en Telefuturo, en Fútbol a lo Grande TV, dijiste que el fútbol es presente. Y en este presente Libertad viene a ser campeón. Sí. No pudo ganar Alianza, Melgar. Sí, así mismo, pero el tiene equipo Diego, Libertad, tiene con qué para jugar esta noche ante sí, el equipo peruano. Sí, Diego, pero el presente, como bien lo marcás, como es el fútbol, el presente hoy de Mineiro es totalmente alentador y no fue el presente de cuando jugó con Libertad en Brasil. Echa el comentario Germán Cafa, Diego Iván. Pero está bien, son posiciones, opinión y todo se respeta. Hablamos con... Estoy tranquilo, Vito, ¿vos te diste cuenta? Sí. Te agradezco bastante. mucho. Se lo ve bien. Te agradezco mucho. Linda camisa, Arturo. Linda camisa. La podés tirar para este lado. Tirar para este lado. Yo no sé si me quiere que le dé la camisa, si me No, pide. podés tirar por acá, dijo. La ropa... ¿Viste cómo adiviné? Adiviné tu pensamiento. Le pechó, sí. Hablamos con el vicepresidente Tabaré. Fierro. De Danubio, rival de Guaraní, porque Tacuaré está enfrentando a Estudiantes de La Plata. Acá tenemos al vicepresidente de Danubio. Saben que Danubio tradicionalmente, sobre todo en los últimos 30 años de nuestro fútbol, es uno de los 4 clubes más importantes, ¿verdad? Junto con Defensor Sporting, en un segundo escalón del fútbol uruguayo. Bueno, no vamos a negar que tuvo problemas de gestión y en el 2019 vuelve a la presidencia Arturo del Campo y volvemos también nosotros al fútbol y está en un proceso de recuperación institucional. Lleva 4 años en una línea, yo diría, ascendente de lo institucional, en un ordenamiento total del club. Prácticamente podríamos hablar en camino de una refundación, donde tuvo una cantidad de problemas hasta el 2019, con los últimos 2 presidentes anteriores renunciantes, pero bueno, hoy estamos en el camino que el club no debió haber perdido, ¿verdad? Volviendo a competir internacionalmente, donde un club como el nuestro es donde creemos que por su historia debe estar en el ámbito internacional, puede ser que alternando entre Libertadores y Sudamericana, pero es donde creemos que debe estar sin perjuicio de que en el campeonato local, en un proceso también de promoción de muchos juveniles y de una apuesta diferente, volviendo a las fuentes, estamos transitando, yo diría, ese camino. Ese es un poco el estado actual del club. Le quiero consultar sobre si tienen plantel completo para el jueves o hay alguna baja en el conjunto de Danubio. Puede haber un par de bajas que están en proceso de evaluación. Yo en este momento no estoy en Montevideo, por lo tanto no podría darle más detalles, pero salvo esas situaciones que están en recuperación, porque
Este fin de semana no se jugó, terminó el campeonato de apertura la semana anterior, como hacía referencia el señor recién del partido contra Defensor, está en el proceso de recuperación. Si esas dos situaciones se resuelven positivamente, tendría el 100% del plantel a la orden. Guaraní es un muy buen equipo, yo creo que Danubio hizo unos primeros 25 o 30 minutos allí, en el suelo de ustedes, en Paraguay, muy interesantes, y un primer tiempo que lo cerró muy bien, pero bueno, Rodrigo López, que también supo ser defensor de Danubio, le comento, actual técnico de Guaraní, hizo dos cambios, yo diría, estratégicos, que cambiaron el partido en el segundo tiempo, y Guaraní lo pudo sacar adelante. Quiere decir que si fue un partido muy competitivo de nuestro equipo en Paraguay, pensamos que va a ser igual. Así que creo que es un partido que, como todos, no se gana ni se pierde antes de jugarlo. Veremos lo que pasa en la cancha. Bueno, esto decía el directivo. ¿Quién está, Gerardo? Oscar Lenzi. Vamos a hablar, vení, pasá, vamos a hablar, si me permiten, brevemente con los compañeros de Patronato, el presidente de Patronato, le digo, ¿les parece bien? ¿Cómo no? Oscar Lenzi, ¿cómo está? Buen día o buenas tardes. Hola, sí, muy buenos días. Bueno, gracias por atendernos deferentemente, no es la primera vez que lo hacemos, el Radio Monumental NPI en Paraguay. El ambiente que se vive, el parapartido de mañana, cuéntenos, afluencia de público, la hinchada de Olimpia, cuántos pedidos hay con relación a la visita, si es tan amable, don Oscar Lenzi. Sí, las expectativas son enormes, ¿verdad? Es un partido de suma importancia para nosotros y para ustedes, para Olimpia también. Supongo que estarán agotadas las localidades que hemos dispuesto para Olimpia, creería que sí. No son muchas, pero bueno, es lo que nos habilitaron para esta ocasión. Creo que andan alrededor de las 1100 o 1200, creería que son 1100 o 1200. Ahí están el aforo en ese orden. Debo preguntar. No lo tengo mucho. Está bien, don Oscar Lenzi, no quiero lastimar, porque esa no es mi intención, sí. Pero está el tema de un campeonato que no vienen bien, posición incómoda, sí. Es la verdad, y estos partidos como que es una reivindicación en caso de triunfo, ¿no? Sí, es correcto, pero es un síndrome que nos ataca acá, el mal que tienen todos los equipos, máximo nosotros que tenemos un plantel corto, de todos los equipos que están en doble campeonato. Nosotros venimos de una derrota como visitante con San Telmo en el Nacional B, que nos golpeó, así que bueno, vamos a tratar de reivindicarnos con nuestra gente mañana y en esta Copa Conmebol Libertadores que tan interesante y tan apasionante es, pero la verdad que en nuestro campeonato venimos bastante mal. ¿Cómo? Sí, en este campeonato evidentemente la tabla lo dice así. Don Oscar Lenzi, en el campeonato inferior de categoría en la Argentina, ¿cómo es el público de Patronato? Cuando las cosas no caminan bien, reacciona feo, van directas al plantel, o cómo es en el tema, porque esto es un hecho histórico que estén jugando la Copa Libertadores de América. Sí, nosotros pasamos de la tristeza a la alegría con muchísima facilidad. Acá veníamos de hacer una muy buena actuación, ganar un partido como local en Conmebol, con un triunfo holgado, así que era todo felicidad, pero no duró poco, ¿no? Salimos a jugar en Nacional B, tuvimos otra pie importante, esperábamos tener un partido decoroso, porque por ahí a veces uno pierde pero jugando bien. A nosotros nos dolió mucho porque bueno, realmente Patronato con San Telmo no jugó absolutamente nada, es el criterio general del periodismo, del hincha, del socio. Y así que todos estamos un poco tristes por eso, pero bueno, el fútbol es así, tiene estas cosas, confiamos en nuestros jugadores, confiamos en el cuerpo técnico, así que esperamos que mañana podamos tener cuando menos una buena actuación. Y bueno, el resultado, sabemos que el fútbol tiene estas cosas, a veces se juega muy mal y se gana, y a veces se juega muy bien y se pierde,
O sea que si ganamos, muchísimo mejor, obviamente. Y con la expectativa de poder sumar para ver si nos podemos colocar en una mejor situación para el próximo año, la Sudamericana. Y bueno, la gente sí está bastante enojada con los jugadores, obviamente, y siempre esto es pasión, fútbol es pasión, es igual a pasión, así que sabemos los dirigentes que estamos en esto, tanto en todo Sudamérica, cómo se sufre y cómo se siente, y cuando tenemos que poner el lomo, bueno, le tenemos que poner, porque es así. Le debo preguntar, Oscar Lenzi, presidente de Patronato, acá es muy común y en el fútbol los resultados no se dan, rueda la cabeza el técnico. ¿Cómo está el ambiente de una dirección técnica de Patronato? Obviamente que hay muchos hinchas y socios que se exaltan y piden la cabeza del director técnico, ¿no es cierto? Nosotros en eso queremos ser muy mesurados, estamos estudiando permanentemente la situación. Lo importante es que tenemos un muy buen vestuario, el cuerpo técnico se lleva muy bien con los jugadores, se han integrado, eso para nosotros es muy importante, sabemos del trabajo del día a día, y bueno, o sea que tampoco de un día para el otro en estas circunstancias, teniendo en cuenta partidos de Conmebol Libertadores, teniendo en cuenta partidos importantes del Nacional B, uno no puede salir digamos, a cambiar el caballo a mitad del río, como dice el dicho. Así que somos en eso muy conscientes, analizamos mucho la situación y estamos expectantes, como todos, obviamente. Sabemos que no podemos seguir en el camino de la derrota, eso está claro, porque cuando pasa esto, bueno, hay que cambiar. Pero hoy por hoy no es el momento en Patronato, hoy por hoy. Mañana nos veremos. Está perfecto, don Oscar Lenzi, para Radio Monumental, para NPI en Paraguay. Muchísimas gracias, siempre muy diferente y valoramos muchísimo, quiero que lo sepa, don Oscar Lenzi, presidente de Patronato. Muy amable como siempre, gracias. Bueno, no, gracias a ustedes y hasta cualquier momento. No hay intenciones de cambio, Neto, Diego, compañeros. Eso fue sacar ya... Sí, a esta altura ya. Sí, Arturo, pero... Neto, Diego, ¿le parece bien si ponemos el corte final? Sí, cerramos, pero digo, la frase del presidente que dijo... cambiar el caballo a mitad del río, creo que si pasa al revés, le van a sacar el caballo a Aguirre. ¿Cómo? Si pasa al revés, preguntaste por el técnico de Patronato, él dijo, cambiar el caballo en la mitad del río, normalmente se dice así, no lo van a hacer. Pero si pasara al revés, cosa que no creo, que Patronato le gana a Olimpia, le van a sacar el caballo a Aguirre. ¿Qué pasa, Néstor Rosato? Y estoy piantado, ese es el problema. Adiós, Néstor, adiós, Diego. Adiós, señor. Está piantado. A Walterota, Arturo, lo mantiene vivo la Copa Libertadores, nada más. No, está bien, pero no tiene pues esa presión de acá para poner el debido respeto al Patronato. Tendrán los hinchas exaltados, malhumorados. Sí, pero a ver. Pero Patronato no puede comparar con Olimpia, ni mucho menos. Partimos de la base que Patronato tampoco tiene la hinchada en toda la ciudad que está apoyando al equipo de la ciudad. Más a mi favor lo que te estoy diciendo. Porque no es el equipo grande de la provincia, inclusive. Más a mi favor. Claro. Tiene la presión que está teniendo. Pero lo mantiene vivo la Copa Libertadores. Yo no creo que si Olimpia llegase a perder de la cabeza de Francisco López. Hola Arturo, saludos para todos. Yo no creo, ¿vos qué pensás? No creo. Porque va a terminar pisando su palabra Cardona. Y es lo que no quiere hacer. Va a ir contra su propia creencia. Porque él dijo, se van a acordar de mí. Sí, dijo. Y al final... Porque no juegan Richard Ortiz, no juega Oscar Gómez. Marcos Gómez. Volante interesantísimo. Ya no juega Richard, medio equipo pierde Olimpia. Y por clave. Mirando qué posibilidad tiene, seguro lo va a poner ahí a Ramón Martínez. Si juega titular, juega Ramón. Ahora... Que viene jugando. No tiene la característica. No. Pero un reemplazante de Richard no tiene. No. Lo que genera Olimpia, Richard en el Olimpia no tiene. Ramón Martínez va a rendir más en Olimpia que en Libertad, te firmo. En Olimpia lo está haciendo jugar en su puesto. En Libertad jugaba extremo. Un volante que quería hacer pisar el área a Garnero. Y Ramón Martínez fue gran figura en Guaraní en su mejor tiempo. El tema en Olimpia es que hay varios jugadores que no están en su nivel. Juega Bruera mañana. Sí.
No juega Paiva. No están en su nivel. Y uno dice, bueno, una cuestión... Y también se juntaron muchas cosas. O sea, la lesión de Derlis. En Olimpia hay que pintar todo el escenario, ¿no? La lesión de Derlis, el descontento de los jugadores para con el PF, el descontento de los jugadores para con el técnico. Con el PF también, Viola. Sí. Y hablamos mucha así carga. directo. No, y mucha carga. No están contentos con el trabajo que viene haciendo. Mucha carga. Y no les gusta ese estilo de trabajo. Bueno, en Olimpia pasó ya, no es la primera vez que estaban muy mimados por Pablo Rosso. En la época con Gutiérrez ya fue eso que Había a Gutiérrez mucho- le hizo rajar. Cuando claro. dijo Gutiérrez, vamos a trabajar. le Pero dijeron, no. ellos, ¿de qué venían? Venían de un Pablo Rosso paternalista. Bueno, pero el fútbol es así, Pancho, Yo es cambiante. entiendo, Es pero el cambiante, grupo nada es- es eterno. Hoy te con un profe HDP, al otro día uno buenito, y es así, hay que acostumbrarse, es lo que hay. Porque si no, al fin y al cabo termina manejando todos los jugadores y para qué tres técnicos. Es así. Graficando Le lo está que... matando al mensajero, vos, es que él No, le está no, matando. claro, yo No, concuerdo contigo. ¿por qué le Yo está estoy con la matando misma al idea que mensajero? vos. Está bien. Solo Pero, que espera. un jugador referente del plantel, Ya, él terminó el partido contra Libertad, Siempre está mal eso. lo encontré, hablamos y me dijo, esto está... Y bueno, está bien. No, la información está perfecto, pero no está bien eso lo que hace. esto viene ese torcido. Pero jugador. así se acostumbraron en Olimpia. Igual está mal. Sí, ya pasó anteriormente En en Olimpia se acostumbraron así, en Olimpia A se Garnero lo amaban cuando salió Garnero, tardó en encontrar estabilidad. El primero Gorosito, Landaida, Orteman, Gutiérrez y todos fueron técnicos así cortos de tiempo. Y en este último fue más. Entonces, con- mandan mal los jugadores Julio, que- porque Claro, era- Pablo Rosso los mimaba, los recuperó la tenía. armonía. Exacto, mantenía la armonía. Yo creo que lo de, cambiando el tema futbolístico, lo de Brera va porque conoce la cancha, ha jugado ahí. Él jugó mucho en el ascenso del fútbol argentino y esa es una cancha de ascenso. Para mí que va por ese lado. Mirando así de lo que fue el Le va a partido sentir anterior, me parece una cancha dura. Sí, Sí, y claro. nunca media despareja, de dimensiones buen punto. medianas, cortas. No se va a encontrar con el mejor escenario en no. cuanto a terreno. No. Por ejemplo, Zavala juega a Torre a la izquierda y no aparece de entrada Zavala. Y juega Hugo Quintana hasta ahora. Y ahí hay una incongruencia por parte del plantel porque te dicen carga mucho. Pero hay jugadores que juegan todos los partidos. Salazar no se lesiona y juega todos los partidos. Físicamente, no tiene una molestia. Ah, y después, Zavala está Pancho, volando. Y después está otra cosa, el cuidado personal. Claro. El talento tremendamente invisible. Porque yo, técnico, profe, te doy todo el trabajo, pero si vos en tu casa no descansas bien, no te alimentas bien, no dormís lo necesario, después te pasa Así factura. Entonces, el fútbol es Yo doble te- entrenamiento te voy a en la hacer una cancha. pregunta, Contésteme con toda sinceridad, sin volaterapia. ¿De dónde viene el rayo X? ¿Por qué le llamaron rayo X? La radiografía, ¿quién le puso rayo X? ¿No sabe por qué se llama? No. Bueno, sin volaterapia pregunto. No sé de dónde viene el rayo X. No voy a averiguar. No, va a averiguar. Listo, Dice. si querés te cuento. Y te cuento la hora, el día y cómo fue. Médico y asistente. El inventorio que estaba a su lado, ¿cómo se llama? Rayo X. Y era muy amigo. También le daban los... Sí. ¿Dónde nos quedamos? En rayo X. No, yo no me quedé en rayo, el otro. Chimolaterapia. ¿Vos garantizás que Olimpia le gane a Patronato? ¿Vos? No, hoy te firmo un empate. Yo no, y a mí me gusta el empate. No, espera, Yo no, también yo estoy de acuerdo. espera, son unos cagones. Es un muy buen Es un resultado pensamiento el cagón. empate. Es un pensamiento cagón. ¿Y por qué no garantiza? Eso es un pensamiento cagón de Víctor y un pensamiento cagón. No garantiza. A la puta. Buen resultado el empate. No, pero atendén a lo que... Vos me entendés, Germán. Con Patronato. No querés piodarla a ellos. Si vos sos técnico, vos me das esto, ¿qué le dirías al jugador? Chico, ¿cómo le dice Aguirre? ¿Cómo le trata Aguirre a los muchachos? Y no sé cómo a lo leer van a el tratar, lenguaje, porque- vamos. Señores, Chiquilines. No, sé. para mí que ni habla, porque en los partidos Vamos no, a veo organizar. brazos cruzados, Vamos a manos organizar a cintura. este chico. Espera un ratito. Ellos hablan del Olimpia, pero Olimpia se tiene que desprender de la parte física, que con toda la razón e información Francisco tendrá la justa, está diciendo. Pero detrás de Olimpia hay una historia. Claro. Detrás de Olimpia hay una historia. A Olimpia le está salvando su historia. Contra Nacional de Medellín le peleó fuerte. Buen partido. Sí. Buen partido. Buen partido allá. Tenemos que verle a Olimpia con su propia historia, porque de no ser así, Cardona, presidente del club, ¿qué va a tener que hacer? Y Patronato, no es peyorativo el tema. Patronato está puesto 16, creo. ¿De cuánto? Sí.
Está más pensando en no descender de la B Nacional a la B Metro. Y vos me decís Francisco López. Pero el problema no Y es vos me Patronato, decís, el problema es Olimpia. Yo con el empate firmo. Carajo, perdón. Copio Olimpia. ¿Vos me entendés, Arturo? Yo soy técnico. Yo lo regalo dos jugadores que me responden eso, los saco de la concentración. Yo lo saco. Ahora mismo firmo el empate. Pero el problema no yo le hago el envío de acá. Pero ¿cómo Olimpia va? Pero el problema no es Patronato, no es que te dice, pero no el me problema venga, es Olimpia. El problema es que tengo dos Vos jugadores te como das ustedes satisfecho con el empatar con lo firmo. Patronato y vos Víctor Empate. Villalba. Ahora mismo Mira, firmo. y se Yo te sostiene. firmo también. Sí, Olimpia, pero es Es más, Guaireña en el campeonato. Vos le Guaireña. preguntás hoy al hincha de Olimpia. No, victoria. Es lógico. Titular en mi equipo. Espera. Victoria. Ah, qué fácil que sos como técnico. Titular en A él le digo. Queda bien parado. Dice él que, claro. 2 puntos arriba de Pero Patronato. hasta que me Yo escribió te- Luisito Roca que habla de Aguirre. Parece, Luisito, que vos no entendés. Aguirre puede ser esto. Reservado. Yo jugador y que me enseñe Germán Cafa. En la cancha mando yo. Exactamente. A mí me decís jugador. Y yo sé que hay en caso de victoria $300,000. Y yo sé que Olimpia debe, tiene compromiso. Yo jugador, gano el partido, tengo todo el derecho del mundo a decirle después a Cardona, señor Cardona, acá se ganó el partido. $300,000. No es joda. Y Cardona te va a Sacar decir- cálculo. No, y te puedo decir, debe mucha plata. No. No me importa eso. No importa, eso como dice Germán Cafa. Vos, Germán, tenés que dar una elección a Víctor Villalba y a Francisco. ¿Cómo el jugador, sabiendo que pelea por $600,000, va a firmar un empate? Por eso recién lo dije. Aún que Pancho López Valle dirija. No podés, Francisco, son $300,000 y futuro. $300,000 mala historia, mala mística en juego, pero todas ese esas no cosas. entra a jugar. Hoy preguntarle al hincha de Olimpia si le convence, si le garantiza, si le gusta lo ¿Qué que está cosa? viendo. Va a ganar, tiene que ganar. Y abrí el teléfono y Voy a abrir, pregunta, vamos a abrir y pregunta, solamente Olimpia. ¿firma el empate del hincha de Olimpia o no? No te van a Firma, reventar. y vas a encontrar Te gente van que a- te va a decir, ¿qué sí, número firmo el tenemos, empate. Para mí no va a firmar, pero igual 618 4.700. Para mí el hincha de Olimpia no va a firmar un empate con Patronato. Con Patronato. Al contrario, si no se le gana a Patronato, le reventa. No sé qué término. Pero Saco la concentración, Pacho. Olimpia, 3 veces campeón de América, campeón del mundo, le va a decir, vamos a firmar el empate. Entre comillas, por supuesto, se entiende. Y después Sí, le ganás estando Melgar 1 a acá, 1, tenés estando 4 0-0, puntos y el jugador de listo, Olimpia va a adentro. tocar, vamos a ver. ¿Qué número tenemos, niño? 618 4.700. Le van a reventar a Víctor Villalba y Francisco López, se lo buscaron. Después, Darío. En COP sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la Y es familia. la oportunidad que tienen los hinchas. Si no, yo vivo en este mundo y me tiro acá y salgo ahí ahora mismo acá. ¿Cómo se llama? Ñachipa todavía está. Sí, está. Hola. Arturo, Sí. te firmo el empate ahora mismo. ¿Qué? Pero vos no sos olimpista. ¿Estás loco? ¿Por qué yo voy a estar loco? Vos no sos olimpista. Te estoy diciendo, te firmo el empate ahora mismo. ¿Y vos sos olimpista? Claro que sí. No, qué cagón. Dios te guarde respetando al oyente, claro. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. 18, 4.800. Está que entonces este no sé qué estirpe tiene coopera. Estamos todos locos. Con Patronato fue a firmar un empate. Se quedó bloqueada la línea, no sé, carajo pasa. Pablo, jamás un empate, nunca. Lógico, Pablo, hola. Comandante, yo soy Cardona hoy y le digo a los muchachos, vamos a ganar con los cuchillos entre los dientes, porque necesitamos plata, nada más. Y bueno, y los muchachos se van a romper, así nomás. Con cubiertas como Tire, andás sin preocupaciones porque te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo tipo de daño accidental. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Maneja tranquilo con cubiertas como Tire. ¿Qué pasa, Víctor Villalba, Francisco? Un Yo empate. quiero acordarme nomás que el partido de ida Olimpia lo ganó apenas, encima con un gol en offside. Patronato lo metió 10 minutos contra su arco de Olimpia. Por eso voy a que un 0-0. Bueno, y sobre todo, pero yo no es por el rival, no es por Patronato, es por el propio Olimpia. 0-0, de Olimpia lo va a ganar. Batalla. Será, solo paranas, será. Qué plomazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresá a bemyflores.com. Regala amor, regala Bemyflores. Me causa gracia, chiste, gracias. Me causa cuando dice Francisco de Vito, con empate garantizo que en Olimpia empate, firmo un empate.
Qué cagones los dos. ¿Vos estás de acuerdo? Es que Olimpia está... no garantiza Olimpia. Victoria. Fuera de las complicaciones. Hola. Copa Victoria y más Patronato. ¿Qué tal, comandante? ¿Cómo andamos? Bien. Para ese que llamó primero y dijo que firmaba el empate, no es olimpista. Jamás, Y yo nunca. también le digo así, yo creo que no es olimpista. Vamos, ya le he puesto a Patronato y dice el mensaje. Ponen por tu WhatsApp ahí, su. 0971 108010. 0971 108010. 0971 108010 en el WhatsApp ahí yo de Víctor Pero Villalba. deja que la gente se exprese y que sea libre. El primero no olimpista. No vaya a sugestionar. ¿A quién? Y al hincha. Porque ahora que llama va a decir, no, Arturo me va a tratar de cagón, porque... Y le traté ni de cagón, ¿y cuál es el problema? Bueno, no, y por eso... Le agradecí su llamada. ¿Sufrís de acidez y reflujo? Probá Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas, disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Victoriano y Fuchs, nuevo técnico del 12 de octubre, niño. Victoriano y Fuchs. Hola. Sí. Decidimos 3-0 que gana Olimpia y María y 5-0 Ligación. ¿Qué dice? Y ahí ya se fue a la vereda de enfrente. ¿Qué dijo? Dice que Olimpia gana 3-0 y Cerro pierde 5-0. No, eso ya no. Te metas con Cerro. Vamos a hablar de Olimpia. La mejor opción para instalar su industria, depósito o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Hay mucho en juego acá, no solamente... Hola. Hola, Arturo. Sí. Gana a romper el culo de la Olimpia. ¿Qué dice? No, terminamos con esta, ¿no? Ese es Grosería. hincha de Cerro. Fíjate vos qué pasa en Cerro y después llama. Hace más... Mira, hincha de Cerro sacando pecho y no sabe la situación de Cerro. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más y hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Hola. Hola, Sí. Arturo. Se da la fórmula para que gane Olimpia. No tiene que jugar Fernando Cardoso y Huguito Fernández. Y tiene que entrar Romaña. Y Olimpia gana 3-0. Así luego. Bueno, listo. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2 o escribí al WhatsApp 0981-434-771. Paso audio, todavía no escuché. Espero que no sea nada fuera de lugar. Sin filtro. Sí. Saludos desde Salto del Mira, excelente el programa. No dice lo de... desde Brasil, Olimpia 2-0, dice un comentario. Lo que ustedes Sí. dijeron. Olimpia tiene que ganar sí o sí, ningún otro resultado Hola. vale. Hola. Comandante. Sí. Gana Olimpia y suspenderle a ese y ya la que no sabe nada de fútbol. Tranquilo. Esta se me puede desaparecer otra vez. Ahí la flecha. Esas dos flechitas aprieta y ahí se extiende. Las dos juntas. Sí, yo. ahí. Tiene que apretar y ahí ya sale el Yo teclado. creo que ese teléfono lo tiene que donar a la mesa y buscarle como... ¿No sale este? Ahí tiene que apretar. ¿Qué es, Héctor? Ella es única como los accesorios de Erimar. Mamá es multifacética, así que su auto debe adaptarse. Por tus compras en el mes de mamá participás de vales de spa, vales de bellezas y vales de combustibles. Todo para mamá. Accesorios únicos para mamás únicas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol, más octanos, mejor precio. 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol. ¡Vamos! Hola. Comandante, claro que sí, firmamos el empate. ¿Cómo juega Olimpia? Comandante, no es que vamos a ganar donde sea. Ah, la puta, comandante, por historia, por lenta, jamás va a ir a un empate. Y si es así, que se quede el técnico por el camino en sintonía desde Porchester, New York. Muchísimas Sí, gracias. pero ese es, a ver, ese es el discurso desde el punto de vista de la historia, el marketing. ¿Qué va a ser marketing? Lo que es Olimpia. Nadie quita lo que es Olimpia. Hoy, la fotografía del momento. Olimpia perdió con Guaireña. Ya dijo Víctor Villalba, ¿no escuchaste? ¿Y Ya cuál es acaba el de decir. Olimpia que vamos a ver? Acaba de decir. Demasiado lírico nomás un alumno que... Claro, Olimpia, tres Libertadores. Buenas tardes, señor. No hay que comparar con Olimpia, locales. perdón, ¿quién envió esto? Cesarito. Cesarito. Por el tono de... Cesarito. Buenas tardes, señor. Olimpia en Copa es otra cosa. Certifica una victoria del franjeado. ¿Quién firma? Cesarito. 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 ¿Vos?
Cesarito. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. ¿Cómo pico un olimpista te va a firmar un empate contra un equipo de la B y en la posición que está? Campeones de la Libertadores, campeón del mundo, de los huevitos que vamos a firmar un empate. Eladio Franco. Clarito. Yo pienso igual que bueno, ¿cómo vamos a creer en Francisco si él le puso quinto a Libertad y salió campeón? Dice. Y bueno, pero son cosas que pasan. Es lo mismo que si me pregunta Cerro, ¿firma el empate con el Palmeiras? No, yo no firmo ni loco. Estoy local, le tengo que ganar. Eso es mucho más lírico. No te quiero tratar de... Pero Olimpia Patronato yo entiendo. Ahí firmo con los ojos cerrados. Hay todos dos jugadores, pero ni loco los contrato. ¿A quién? Hay esos dos jugadores tienen miedo para jugar. Todos firman. Todos los empates firman. Demasiado lírico. No. Está de local. Cerro tiene que ganarle con autoridad a Palmeiras. Claro, ese es el discurso. ¿Y tiene con qué? Es otra ¿Tiene cosa. con qué? En la práctica. ¿Tiene con qué? Viene a perder con General Caballero. ¿Tiene con qué? Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Pufa Energy con ginseno, omega 3, vitaminas y minerales te ayudan a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad ético. Se rectifican y queda mejor. No, para mí un 0-0 es un gran resultado. No puede ser. Sí. Hola. Arturo. Sí, me pone nervioso. Quiero hacerle dos preguntas. Sí. Preguntarle a esos dos pendejos si alguna vez practicaron fútbol en su vida. Germán, vos no podés dejar que estos dos opinen enfrente de vos. ¿Y qué voy a hacer? Son mi compañero de trabajo. Sí, pero no pueden opinar. ¿Por qué? ¿Cómo? Mira lo que viene a decir. ¿Por qué no podemos opinar? Y para la información del oyente, sí, practicamos fútbol, jugamos fútbol. Y el hecho que no llegamos a primera es otra cosa. Germán tuvo la suerte y la bendición de llegar a primera, pero sí, por algo estamos trabajando del fútbol. Bueno, ahora te pregunto una cosa, inteligentemente. ¿Cuáles fueron los cambios de jugadores que hubo después de nuestro DT de Cáceres? Ninguno. En la Copa Olimpia hace un fútbol desordenado. ¿Y quién gana? El corazón, la remera. Decime una táctica que llegamos a ganar en cada partido que ganó Olimpia en la Libertadores. Es un fútbol desordenado, hermano. ¿Vos querés hablar, Víctor? No, mejor no. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le puedo decir? Si ya entró descalificando como si fuera que nosotros nunca en la vida, así que... Pero decirle que jugaste el fútbol. No juego bueno, fútbol. Se calentó. Gracias, señor. Que conste en acto nomás, este equipo es campeón del torneo del círculo. Yo les voy a decir una cosa a ustedes. Los dos le faltaron el respeto a Olimpia. No, yo hablo de la realidad, de la actualidad. Déjame en mi opinión. Pero el empate, bueno, pero ya no se gana más con la estirpe, con los tres campeonatos. Tiene dos partidos locales, gana los dos, clasifica. Espera un ratito. Yo no digo que Olimpia sea la maravilla porque voy a hacer una informalidad absoluta. Olimpia no viene bien, le refleja la tabla y está. Yo no voy a entrar en ese juego porque Olimpia no anda bien. Eso es categórico. Ahora, contra Patronato, que ustedes firman el empate, me llama la atención. Porque Patronato está peor que Olimpia en la Argentina. Sí, eso seguro. Entonces, eso nomás. Ahora, vos me decís, yo discrepo con Germán lo de Palmeiras. Palmeiras tiene un roce internacional y es otra cosa. ¿Por qué cambiar de cara, Germán? Yo estoy hablando de Olimpia Patronato. Si vos me decís Olimpia, hasta un estudiante de La Plata, yo te decía, espera un ratito, ahí hay otra historia. El tema acá es Patronato. Es Olimpia Patronato. Porque si Olimpia no le llega a ganar, empata con Patronato allá, yo no sé cómo van a volver. Eso no me voy. Hola Arturo. Sí. Batalla 5-0. Oye, ese ya está, tu informalidad. No juega a la bola, vende modalidad. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeñá seguro, empeñá en La Plata. Tú lo crees en la resurrección, tu equipo es un muerto. Mi equipo Olimpia, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Yo Olimpia, acabo de decir Dragoto, o vos no escuchás cuando hablo.
Si Olimpia no le gana a Patronato 3 puntos, me hace así que hay que jugar, y no es desmedro del presidente de Patronato ni nada, acá decir lo que es la comunidad, pero hay mucho en historia en esto, contra Patronato, digo, claro, Patronato. Para Patronato es el partido. Y por supuesto. Lógico, claro que sí. Lo que está diciendo. Hola. Arturo. Sí. Yo creo que el oyente que llamó recién fue muy agresivo. No hace falta de jugar fútbol para entender. Hecho marcaría a Mourinho. Ahora, como olimpista, creo que Olimpia siempre va a ir. Creemos nosotros que en modo Libertadores queremos ganar donde sea. Nuestra realidad no es la misma, pero queremos ganar siempre. Esa es la realidad. Muy bien, señor. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9SA. C18 con 3700, ¿no tenés nada en tu WhatsApp ahí? Sí, hay muchos audios, los voy pasando. Ponelo, asumiendo el riesgo, vamos a asumir el riesgo. Arturo, Olimpia, otro de la Copa Libertadores. Peso de la Olimpia Libertadores, el campeonato local y muestra Olimpia va a dar 2-0. Bueno, listo. Hola. Hola. Desde Buenos Aires nos escucha. Desde Buenos Aires nos escucha. Hola. Hola. Hola, Arturo. Sí. Cada partido son diferentes. No son con todos los partidos iguales. Si Olimpia perdió contra Guaireña, Olimpia le puede pasar encima a Patronato. Con ese criterio, gracias. Libertad no tenía que haber perdido contra Tacuarembó. Así mismo. Si vamos con ese criterio, entonces no hay loas para Libertad. Si vamos con ese criterio, Libertad perdió con el último Tacuarembó. Que sigue Chapazo, sigue Almeida. No, y con ese criterio ni tenía que haber viajado a Perú, porque después sí, pero salió campeón Libertad. ¿Cómo vamos a comparar? Olimpia está séptimo en la tabla de posiciones. La situación. Se perdió contra Guaireña. Y Tacuarembó le metió 3 a Libertad. Pero salió campeón. Tacuarembó le metió 3 a Libertad. Y Patronato es colero de la vez. Espera, me ponen el razonemos. Vamos a razonar. Pero no, nadie razona, vos nomás razonás. Hola. Lo que digo nomás. Jaromina, hola. Hola, comandante. Sí. Una cosa, comandante. Los olimpistas ni os creen que el fútbol es como antes y ya no se juega ni o más con la camiseta, como ellos dicen. Ellos no están en condiciones, su actualidad nos da. Los huevitos que me diga que venga a ganar con la camiseta. Yo dije, hay dos cosas que se dan. El prestigio que Olimpia debe defender, quieras o no, y el rival que tiene en turno. Nada más lo que yo dije. Sí, pero ahí lo que yo digo nomás. No es Patronato el tema. El tema es Olimpia. ¿A qué juega Olimpia? Por favor, dígame, ¿a qué juega Olimpia? Este equipo de Aguirre. ¿A qué juega? ¿Tiene una idea de juego? Uno sabe que el carrilero va a romper y va a ir y va a llegar hasta el fondo. No, depende de una inspiración personal de Ale. Si es que Ale de repente está bien. Depende del empuje de Richard. Si es que Richard está bien. Hola. Y después paremos de contar. Hola. Sí. Hola. Sí. Hace rato alguien llamó y dijo que no se cambiaron los jugadores entre Cáceres y Aguirre, pero se cambió la actitud y la forma de jugar. Eso es lo que cambió Olimpia. Con Cáceres jugaba con temperamento y fuerza. Sí. Eso ninguna duda. Con Julio César Cáceres. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Acá comienza Germán. Nosotros hacemos una bancada contra ellos. El niño está con nosotros. Sí. Ellos son bancada, hay bancada. Hay bancada acá. Ocurre que cuando le preguntamos y dijeron Víctor Villalba firmó el empate y salió Francisco López y dijo firmó el empate. La puta, perdón por el término, Germán Cafa, no me diga que el jugador de Olimpia va a venir satisfecho. Eso nomás voy. Y agregué $300,000 si Olimpia gana, independientemente a la punta que le va a permitir estar cerca de la siguiente fase, que tiene $1.250.000. Ustedes no entienden. ¿En qué idioma? En guaraní, ¿cómo se dice de cerebro flojo? Sí, flojo tu cerebro. Ustedes tienen el cerebro flojo. Yo, jugador, en una situación como esta, Germán, porque en el fútbol hay objetivos, y hasta ahora se usa objetivo, llegar, estar recompensado. Si Olimpia gana, va a tener $300,000 de recompensa ante Patronato. Así me pone Mineiro, me pone otro equipo, yo voy a decir bueno. Y después, si Olimpia pasa,
hay 1.250.000 dólares. Yo, jugador de fútbol, puedo entender los problemas económicos del club, pero voy a pedir que se me escuche, porque ese ingreso obedece a la gestión del jugador. Tal cual. Tal cual. Entonces, esas cosas se dan en Olimpia hoy. No le quiero enseñar a ustedes. Bueno, pero espera. Un segundo. ¿Qué tenés? Sí, otro audio. No escuché. Pero... Hola Arturo, ¿qué tal? Hace mucho que Olimpia no juega con el corazón ni con nada. Juega en lo que tiene y veo difícil esta copa. Bueno, Patronato nomás. Ahora es Patronato. Vamos a decir $300.000. 1.250.000. Bueno, ¿y para Patronato lo mismo caso? No, pero hay diferencia entre uno y otro. No, seguro que Patronato se juega la vida lo que económicamente es $300.000 para Patronato? Y mostrarse a nivel mundial. Pero yo te voy a decir una cosa, como yo juego hoy de Olimpia, voy a jugar contra un equipo que está en la B. O sea, me va a tocar me va a tocar el orgullo adentro del corazón de que me gane, de que me saque un punto. No, yo le voy a tirar todo, voy a demostrar que yo estoy jugando en un equipo grande. ¿Sabe cómo salió el plantel de Cancha de Libertad? No sé, no me interesa, porque es otra, no me interesa. Son cosas diferentes. ¿Qué le pasa a Francisco? Son cosas diferentes. Es lo que yo vi, yo sentí. ¿Querés que te diga notoriedad periodística, querés? No. Pancho, ¿querés que te diga cómo salió de la isla Maciel Patronato el fin de semana? Yo hablo de Olimpia. Bueno, yo te voy a decir del rival de turno, Patronato. No, pero Olimpia juega con Patronato. Salieron insultados. En Paraná les quieren prender fuego. El técnico depende del partido de mañana. Si mañana pierde Patronato, no sigue. Ya que le preguntamos al presidente. Es terrible. Entonces, si vamos a comparar, lo que pasó, ya pasó, cómo salió Olimpia a la Cancha de Libertad. A lo que voy yo. Hoy el jugador de Olimpia va a encontrar un equipo que le tiene que ganar, no puede ir a firmar un empate. Ahora vos me decís, Nacional de Medellín a Colombia, bueno, ahí lo podemos discutir. Y ahí sí juega con el corazón, como dijo el oyente, no, hace rato que no juega así, ahí sí juega con el corazón. Y fue su mejor partido. Y fue hace 15 días nomás. A ver, yo coincido que Olimpia tiene que ganar. El jugador sabe que tiene que ganar, juega en Olimpia, el otro es Patronato, está en la B, todo. Ahora, futbolísticamente, le da... Está ahora jugando como para ganarle a Patronato. ¿Por qué no le va a ganar a Patronato como está jugando? Lindo no juega, pero saca resultados. Claro. Vamos entendiendo. Pancho, ese tema mantiene 2 de ventaja. Reitero, hoy te firmo el empate. Me trae la hoja y dice, acá firmo el empate con Patronato y seguí vivo y seguí con chance de clasificar. Sí, y liquidás acá contra Melgar. Ahora acá, sí, listo. Ese tema de que no juega lindo, hace rato lo venimos, no juega lindo. Pero quizás es el sistema que quiere implementar el entrenador. Y punto, nos guste o no nos guste, es ese sistema. Un segundo, por favor. Acá estamos de resultado. Gustavo Gómez entrenó con máscara y está a disposición para mañana. Muy bien, Edgar, nos va a dar una mano, va a estar con la llegada de Palmeira, era Cantelo. Gracias, Edgar, muy amable. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Y después me van a decir si no estuvo Richard y Olimpia, pues Richard, pues el... No, Richard es una pieza importante, pero están los otros que tienen que cumplir. O si no, ¿para qué va a querer un plantel? Y sí. Yo creo que ustedes la pifiaron y pifiaron como la gran pifiaron. Y vamos a esperar. Víctor Villalba y Francisco López firman que el empate le sirve a Olimpia. Sí, le sirve. Alcanza. Sí. Copa visitante. Eso es numérico. Eso es numérico. Pero tiene que ganar la Patronato. En el lirismo yo coincido. Yo soy lírico. Tiene que ganar. Ojalá le gane Patronato. El empate es bueno. Tiene que ganar, obvio que tiene que ganar. Ahora, lirismo. ¿cómo está la cosa? Nada despreciable puntito si es empate. Pero ojalá gane. Víctor, no, es que no es nada despreciable ese puntito. Porque va a perfilarse para clasificar. Hubo otra cancha de Cerro. Sí, exactamente, Cerro Palmeira. También el puntito es ahí. No, ahí sí. Y ahí sabe que... Para cerrar quinta es el puntito ahí ante Palmeira. Ahí va a festejar. Vos tenés mi número. Sí, claro. Poneme ahí, señor, tuvo razón. Vos mañana, 8 menos cuarto, señor, tuvo toda la razón del mundo. ¿Me escucharon los ya dos? que ya hice
En algún momento cuando me equivoqué ya hice. Bueno, vas a volver a hacer. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. 13-8. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanato, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados. Hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Cantabria S.A. Vos te vas a un cerro porteño, Palmeira, y ahí voy a hacerle la contracara a Germán Cafa. Palmeira no es poca cosa. Gustavo Gómez tiene que venir a jugar, decía que con una máscara me va a jugar. Sí, porque tuvo una con el agregado que siempre hace grandes partidos frente a Cerro. Va a querer hacer su partido como lo hizo afuera. Sí. Son partidos especiales para él. Está el tema de la selección y muchas cosas acá. Palmeira es 6-0 contra Patronato 6-1 si fuera tenis. ¿Estamos de acuerdo? Sí, en realidad totalmente diferentes. ¿Por qué esas caras, Germán? Porque no estoy de acuerdo. Es 6-4 y 6-2, 6-4. Va a tie break. ¿Por qué se inventó tie break en tenis? Para desempatar los partidos. Pero ¿quiénes son los que dijeron tenemos que definir de esta manera? Los Yankees seguro. Brillante. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Yo simplemente quería aclarar porque si había porcentaje, por ejemplo, si hacíamos 50-50. No, vos sabés que yo pensaba en darle en Olimpia, solo que yo dije el comentario como que es un buen resultado, o sea, tampoco quiero que salga empate el partido. No, claro, es un buen obvio. Resultado, no, es que yo quiero que no se entienda mal y van a decir, no, él quería es lo que yo veo que cómo puede. Probable. Yo no voy a venir a decir el jueves si empata Olimpia. No, Olimpia tenía que ganar. Es un buen resultado, si pierde. No, si pierde tragedia. No, si pierde, no, sí, si pierde tragedia. Si pierde, como Víctor dice, es tragedia. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Si pierde Olimpia, el mismo Diego Aguirre tiene que decir, tomo mi cosa y me voy. La verdad, por honor, por orgullo, o por lo menos poner a disposición su cargo. Si llega a poner. Por lo menos decirle a Miguel Cardona, mire señor, se perdió contra un equipo de la B que está en lugar número 16. ¿Cuántos son en el campeonato? ¿Cuántos juegan? Y son dos grupos son este año. Sí. Y, bueno, y está hacia el último lugar de su grupo. El último lugar de su grupo, terrible, ahí sí. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Oscarcito Casco Nita dice, olimpista de familia olimpista. Si Olimpia le empata a Patronato, explotamos bomba. Y eso que soy más olimpista que ODD. ¿Y él tiene tu número? Sí, amigo. ¿Y por qué es tu amigo? Piensa como vos. Claro. En Electroban, el televisor Heinz de 43 pulgadas ofrece una excelente definición. Encontralas en cuotas de 249.000 guaraníes. También puedes financiarlos con tus tarjetas de bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Más audios. Me sorprende, Arturito, que esos muchachitos hablen de esa manera. En primer lugar, el fútbol paraguayo, hay que apoyar el fútbol paraguayo, en las buenas y en las malas. Segundo, este punto, como dijiste muy bien, hay dinero por medio, nadie va a regalar, van a poner lo que tiene que poner, los huevitos. Así que me extraña la pestaña estos chiquilines. Y sí. Arturito, me pone nervioso esos muchachitos. Se pone nervioso. Un uruguayo, ese cómo habla. Sí, tenemos más audios. Dios mío, tenía que sacarse un poquito más la remera del comandante para opinar, Dios mío. 90-10 su porcentaje de Olimpia gana si sigo. Tiene que llamarle al presidente de Patronato y decirle que no se presente. ¿Qué es lo que le pasa a este muchacho? Acá no se trata de camiseta, sentido común. Siguen llegando, porque aclaro que no escuché previamente. Ya dijiste 20.000 veces. Comandante, hacerle la pregunta clave. Olimpia en el 2002 y en el 2013 pero jugaban lindo. ¿No te acuerdas que se paraban todos en el medio de la cancha y corrían todos ante un chute? Vámonos, papá. La copa es el resultado, no jugar lindo. Olimpia entra a ganar, sea como sea. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. ¿Y si Cerro llega a perder por goleada, debería irse Saba? Pregunta. No. Palmeiras. Algunos jugadores sí.
algunos jugadores sigue ser, ahí creo que pasa más por los jugadores que por el entrenador. También, en el caso de Cerro es Sí, rendimiento, examen para los problema. jugadores. A ver quién continúa y quién no en el próximo semestre. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos el cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, love you are, ama como vos. ¿Está Gerardo, Rodrigo, Iván Almeida? No contesta Regimán, ingeniero. Hoy ahora están de reunión. Y después podemos hablar con Pedrito Sarabia, la victoria nacional. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejalos como nuevo. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizase ya, repará y protege. Asesorate al 289-6000. Encontrar los productos Sica e Inatec en principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sica queda bien. Fabián, ¿qué partido hizo, niño? Fabián estuvo en el primer juego, en el de Resistencia. No, Trinidense 1-1. 1-1. Ameliano Guaireña. El empate. Para llamarlo a Fabián. Ameliano Guaireña con Fabián. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Casi Cubichego. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. 1313. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas, oro y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento, Casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Yo no creo en el discurso ese. El hincha Olimpia sabe. El hincha Olimpia está en modo. ¿Saben en qué modo está Arturo, el hincha Olimpia hoy? En el modo. Vamos a ver qué pasa mañana. Ese es el modo. Cuando le iban a sacar a Almeida en el 2013, iba a estar Solalinde, llamarle a Almeida. Sí. Solalinde no viajó por una prueba de documento o no se oficializó la salida de Almeida. Después fue vicecampeón de la Copa. ¿Sí? A la puta finalista. Recuerdo, ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? Pedro. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bien, Pedro Sarabia. Pedrito Sarabia. ¿Sabes lo que pasa, Pedro Sarabia? Pregunté en la mesa. Arturo. Te voy a contar a vos, me vas a decir que te interesa Nacional y tenés toda la razón del mundo. Mañana juegan Patronato Olimpia, Olimpia visitantes, sabrás. ¿Sabes lo que dijeron Víctor Villalba y Francisco López? Que Olimpia firmaría un empate. ¿Te das cuenta? ¿Vos qué crees? Que ellos como periodistas están satisfechos con que Olimpia empate. Y lo dijiste, Arturo, ellos por ahí tienen un pensamiento como periodista, se respeta, pero bueno, hoy día yo tengo un pensamiento como entrenador y siempre uno piensa de salir afuera y más todavía saber de que hay una obligación por ganar. Claro, y es Olimpia y Patronato de la B, no sé si es peyorativo, pero miran por lo que dice Víctor Villalba y Francisco López, Pedro. Y bueno, se respeta, Arturo. Yo creo que... respeto, pero sabés que se armó Pedro, ¿cómo andás vos? ¿Bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo vino el triunfo? Contanos. No solamente numéricamente, ¿cómo llega en lo emocional para adelante? Y realmente, Arturo, nosotros, yo siempre digo y manifiesto, no estamos pudiendo cerrar los últimos dos partidos a nivel resultado. Yo creo que hemos hecho un gran partido con Guaraní y con 10 hombres también nos empató. El partido de Resistencia tuvimos la posibilidad de marcar el gol a través de la vía de los penales y bueno, no tampoco pudimos concretar y hoy nos estamos lamentando de esos puntos, ¿verdad? Que se perdió y el día de ayer fue un partido bastante difícil por el hecho de que el Deportivo Luqueño jugaba con su gente, jugaba de local, jugaba con un hombre más, que sabemos que en el fútbol hoy día es muy importante contar con un jugador más y si tenés uno menos cuesta, ¿verdad? Yo creo que es todo meritorio de los jugadores que se dieron íntegro y bueno, pudimos ganar el día de ayer. Llegaste ya a observar el video y sí, ¿qué te pareció la expulsión de Vargas, Pedro? Porque le condicionó bastante el partido en algún momento, hasta le terminó complicando con los cambios. Supieron aprovechar la contra para terminar por ganar, pero tempraneramente, 9 del segundo tiempo, jugar casi todo un segundo tiempo con uno menos se complicó. ¿Llegaste a ver la imagen? Sí, ya lo vimos. Yo creo que se apresuró. El chico siempre
tiene una característica y por eso yo creo que estaba jugando de titular, es insistente, es bastante vertical, ha hecho grandes partidos y bueno, yo creo que la ansiedad le llevó a, por querer recuperar en una zona no peligrosa para nosotros, extender la pierna que le llevó a la segunda amarilla. Y a través de los cambios yo creo que también nosotros pusimos gente fresca porque sabemos de que jugar con 10 hombres se corre bastante, refrescamos un poquito en el medio, gran despliegue de Orsusa, entra Jordan y también hace lo suyo. Hicimos los cambios por los costados, primeramente para refrescar y para marcar a la vez. Y bueno, haber llegado ganando, terminando este partido, seguro que nos ayuda bastante en lo anímico porque tenemos una necesidad de terminar de la mejor manera este torneo. Pedro, te mando un abrazo. Te consulto sobre ya el futuro. ¿Cómo viene de repente un poco cierto, está todavía, y faltan todavía partidos, pero ya vas mirando de a poco el segundo semestre, viendo un poco las líneas donde reforzar, donde tener un poco mayor fuerza? ¿Cómo viene ese planeamiento? Y realmente siempre estamos en contacto de manera diaria con el gerente deportivo, Carlos Bonet, con el presidente, que están constantemente con nosotros. La idea siempre va a ser de seguir mejorando. Lógicamente, uno como profesional tiene que ir dando algunas sugerencias, alternativas. Sabemos que tenemos la necesidad de que este equipo pueda funcionar de manera constante en un nivel alto, pero bueno, enfocarnos también en los últimos 3 partidos que van a ser importantes. Pedro, más referencias del chico que debutó ayer, 17 años, ¿Quién Thiago es? Caballero, delantero, goleador en formativas. Más detalles de él, Pedro. Sí, él está hace un tiempo ya entrenando con nosotros. Sabemos de que el segundo semestre del año tiene que jugar uno de su categoría, un chico que ha mostrado cosas muy interesantes, él está jugando de manera constante en la reserva, está haciendo goles. Y ayer consideré que tenía que debutar. No hubiera gustado que lo haya hecho de otra manera con los goles, porque siempre increíblemente el chico hace gol. Pero bueno, contento por él porque ha debutado en una corta edad y esperemos que sea el comienzo de cosas lindas para el jugador. Chao, Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Pedro. Gracias a todos ustedes. Adiós, Pedro Sara. El machetazo ahora se llama Helado Razo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es Helado Razo. ¿Qué tenés para ir cerrando? Sí, audios. Arturo, Paco partió a llegar nada, sí o sí, tranquilo, nomás Patronato no tiene nada también. Y acá en el ascenso está mal también. Pero Olimpia tiene peso. Sinceramente, el que dijo el muchacho que Olimpia no juega nada. Yo veo todos los partidos de Olimpia, pero no juega a nada. Qué bárbaro, te digo. ¿Qué es lo que, por quién dice? No, Francisco, pero Olimpia no juega, no tiene forma, eso estamos de acuerdo, no tiene formato. Eso sí, hablamos muy puntual del partido mañana, eso iba. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies y encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa S.A. ¿Cómo te va, Fabián? Hola, Arturo, un saludo a los compañeros y a la audiencia. ¿Qué te dejó Emiliano con Guaireña? ¿Qué te dejaron? Primer tiempo muy flojo, y de los dos. Esperaba mucho más, sobre todo Emiliano. Lo de Guaireña es algo reiterativo, que no encuentra un nivel importante como para salir del pozo donde se encuentra. Pero de Emiliano esperaba un poco más porque tiene jugadores con características importantes, sobre todo el medio para arriba con jugadores muy veloces, porque ayer puso a Zamudio y a Elvio Vera por los costados, lo puso a Chelo Estigarribia, que parecía no encontrar su lugar en la cancha, lo puso casi en gancha a espaldas de Diego Duarte abandonando mucho el área, entonces Chelo Estigarribia trataba de meterse casi como punta, pero casi no le llegaban pelotas, muchos pelotazos. Fue muy pobre el primer tiempo de los dos. El propio Humberto García en su conferencia terminaba admitiendo eso de que el espectáculo no fue bueno. No le culpo a la cancha no estaba en buenas condiciones, pero uno observaba situaciones que ya no se puede directamente culpar a la cancha. Jugadores que le rebotan la pelota, que no se perfilan para recibir, jugadores que erraban pases de 3-4 metros, la verdad. De esas jugadas que en primera división ya no deberíamos observar. Se dio así el primer tiempo
fue muy discreto para no decir otra cosa, y en el segundo tiempo por lo menos pusieron otras ganas, empezó mejor Ameliano, tuvo más situaciones, justificó ese momento con el gol de Diego Duarte, la definición después de una buena corrida de Elvio Vera sobre la izquierda, y cuando parecía que tenía para poner el 2-0, cuando estaba mejor en cancha, allí llega una pelota larga, una salida rápida de Guaireña para poner la paridad José Ariel Núñez. Me llamó la atención lo mal parada que quedó la defensa de Emiliano estando con el 1-0 a favor. Terminó empatando a Guaireña y allí como que los dos dentro del desorden intentaron, buscaron, pero el juego en sí no fue bueno, fue un poco más emotivo sí el segundo tiempo, pero ya no les alcanzó para desnivelar y terminó siendo un 1-1, me parece que al final justo, y con sabor a poco para los dos, porque a Guaireña no le sirve para salir de esa zona incómoda que está, y porque Emiliano seguramente estaba con ganas de aumentar el puntaje, pensando en el acumulativo con lo que se viene en el clausura, y terminó siendo un empate en donde a los dos se nos veía en el rostro de los jugadores que no estaban para nada conformes por lo que había sido el empate y sobre todo ese primer tiempo que fue muy pobre futbolísticamente. Gracias, Fabián, la radiografía del juego ayer, muy amable, Fabián. Un abrazo. Igualmente a vos. Dice que a Cantero se cumple 20 años el título del Bayern Múnich en Champions. Roque ganaba ese título y está Roque acá en la foto. ¿Ya? Ahí está, este es Roque. Sí. Ganaba Roque Santa Cruz. Que había ganado a Valencia aquella final. Bayern Múnich. Sí. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upizza Hamburguesa, su pizza tan real como vos. Bueno, este ya los 500.000, ¿verdad? Sí. ¿Y quién está montando los porcentajes? Francisco López ¿Cuánto Pancho. tiene? Un punto arriba. Un punto más. ¿De quién? De Jorge. ¿Y por qué vino arriba no tiene arreglamos los tres ya? ¿Adelantado la guita? 56 Francisco López, 55 Jorge Sosa, Víctor Villalba 52, Germán 49. Ahora ¿Te pichaste? Estoy pichado, es más, voy a salir campeón solito. Muy bien, niño. Solito. Muy bien. Voy por Pancho a partir de ahora. Voy por la cabeza de Pancho. Viene de atropellar. Es el niño rebelde. Ese se llama niño rebelde. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamago, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamago, una herramienta más en su obra. Bueno, porcentaje hoy el partido y mañana el partido, porcentaje ya sabemos, 50 y 50, listo, Francisco. Para el porcentaje de mañana tiene que coincidir con lo que dijeron. No, es que se interpretó mal lo que yo dije. Se interpretó la bola. Porque vos la dijiste acá. De todo me está diciendo mediocre, que nunca chuté una pelota, que esto, que aquello. Pero yo quiero que Olimpia gane, pero pienso que el empate es un gran resultado. Yo me reafirmo, si empata. Pero te hago una pregunta con el debido respeto. Mañana porcentaje poner 50 y 50. Y ahora sí, claro, porque me obligaron a poner. Sí. Porcentaje, partido Alianza Lima, Libertad de la Fiera. Niño Jorge. 40-60. Gana Libertad, Víctor Villalba. 40-60 y quiero agregar algo. No piensen que cambié de postura, porque yo dije que Libertad se iba a eliminar. Para mí gana hoy, pero igual se elimina. 40-60, gana Libertad. Víctor. No, porque si no van a pensar, se acomodó. Víctor, vos en cada intervención que está aclarando. Hoy gana Libertad. 40-60, gana, pero igual se elimina. Gana Libertad. Germán Capa. 40-60. Gana Libertad, Alianza Lima. Francisco. 60-40. Gana Alianza Lima, Libertad. Firma Francisco Pancho López. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacia calidad Fapasa. Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín, etiqueta negra 754-75 ml. Envíalo al 88-100 y seguir las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Fortín y Tigo Money llenan de internet. Los octubre tiene un nuevo técnico, yo. Así es, Victoriano Ayfus reemplaza a Orihuela, que estaba dirigiendo. Tienen que saber los directivos que no pasa por del turco Ayfus que jugaba en Sol y Cerro. El hermano. Victoriano, el hermano de Secundino Ayfus. Vos sabés que Secundino Ayfus tenía una patada terrible, una potencia en el disparo. Jugó en Sol y jugó en Cerro. Sí, Secundino Ayfus. Él siempre iba a ver nuestro entrenamiento. ¿O iba a ¿No era el mismo técnico o era el hermano? No, dirigía Victoriano, dirigía y el hermano iba a ver siempre nuestro partido.
Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. Lo más sentido pésimo dijimos esta mañana en Urbana, lo dijimos en Telefuturo, lo dijimos en el bloque del hijo fallecido de Carlitos Jara ayer. Sí. Así que mucha fuerza Carlitos Jara para vos, para toda la familia, mucha fuerza. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Vamos al repaso de los partidos de Copa. Hay una serie de juegos hoy a las 18. Atlético Mineiro Paranaense y Monagas Colo Colo, igualmente a las 18. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chorti. Mi querido Leonardo Alfonso, yo no sé si fue en un penal, pero que rompía redes, Secundina y Fush. El amor de mamá merece beneficios exclusivos, por eso con tus tarjetas de crédito Bancoop tu regalo vale más. Para sorprender a mamá tenés 25% de ahorro pagando con QR. Conoce más sobre este y otros beneficios en www.bancoop.com.py. Bancoop, un banco con raíces. Lo mismo dice Héctor Delgado, de verdad que Fush perforó la red en un penal. Abrazo, dice el doctor Héctor Delgado, que tenía una patada terrible, sí. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. En Ensa Inmobiliaria tenés hasta 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guaradí, Ruta 8. Redes sociales Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. Por ejemplo, que te rompía redes también. Yo no sé si el sistema del tejido, del hilo es distinto a hoy, ¿verdad? El tema de Gonzaga. ¿Te acordás de Gonzaga Torres? No. No. ¿No te acordás de Gonzaga Torres? En el 62, ¿qué edad tenía? 62 menos 30. Menos 30 tenía. No sabía que no iba a ser la Torre. No. Herrera. ¿No sé, Cabral? No. No sabe. Vos no sabés quién fue Gonzaga Torre. Teobaldo Melgarejo. No. No sabe quién fue Teobaldo Melgarejo. Gonzaga Torre. No sabe. Teobaldo Melgarejo. No. Bueno, listo. ATR con Flow, podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. ¿Teobaldo Melgarejo jugando por quién? No sé. Jugando por Presidente Ayes contra Cerro, Arcosur del estadio. Pecho Nugget, después, perdón, lo contrata Olimpia. No por eso, tenía condiciones, pero su característica el fuerte disparo. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Asismed te invita a completar tu esquema de vacunación. Puestos gratuitos para influenza y COVID-19. La Costa Artigas, Santa Julia y la Costa Lynch. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismed, toda la vida. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche. No importa el clima, nos adaptamos. Nuestra esencia se mantiene. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Más de repaso copero a las 20 estos juegos. Aucas ante Racing, mismo horario para el DIM. El equipo de Medellín ante el Nacional Uruguayo, 20 horas Copa Libertadores. El que nos juega Matías Rojas en Racing. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país cuando se trata de materiales de construcción. Recordá, Ferropar S.A. Sucursales en Avenida Artigas, Casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur, Avenida Acceso Sur, Casi 1 de Mayo.
mayo. En La Paz, Bolívar ante Barcelona juegan hoy a las 20, grupo correspondiente a Cerro Porteño, Copa Libertadores. Ahora podés hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganar lo cambia todo. Decidí bienestar y certeza. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Yan Yan, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Más de la Copa Libertadores, el cierre hoy a las 10, el último juego, 22 horas, Alianza Lima Libertad. Hay un montón de audios, vamos a ir escuchando. Comandante, sé más profesional y deja de opinar con la camiseta. Ya muestran mucho que son muy olimpistas, ¿será? ¿Por qué dice eso? Bueno, se habla por qué. Ahorrando llegas más lejos. La Caja Mutual te premia con un Nissan Kick 0 kilómetros. Genera cupones a través de tu afiliación o nuestras soluciones financieras. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. ¿Sabes cómo se sabe si una marca de vehículos es realmente buena? Cuando los usuarios la vuelven a elegir. Es lo que pasa con Mitsubishi. Acércate y descubrí los modelos más emblemáticos. Mitsubishi, vehículos para la gente que tiene una misión clara en su vida: avanzar siempre. Más de repaso copero, los partidos para mañana en el horario de las 18 horas. Patronato ante Olimpia. Este partido en Paraná, Argentina. El Diego, la promo Construimos el Sueño de Mamá y Papá de Farmacias Catedral, porque sorteamos 100 millones en efectivo. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Vamos a los mensajes por escrito. Dice: gana y punto, como sea. El comandante sabe, dice Nathan Almirón desde Estados Unidos. Llega otro mensaje por escrito, dice: como olimpista deseo que gane, pero si llega a perder se va a Aguirre, entonces conviene que pierda y luego nos clasificamos a lo Olimpia. Dice otro mensaje: para tener en cuenta, Patronato es un equipo argentino, siempre te van a jugar con todo, no es para descuidarse, pero el problema es más Olimpia que el otro equipo. Dice Franco, en medio de un montón de mensajes que nos siguen llegando. Muy bien. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. La Copa Libertadores, decíamos Patronato Olimpia mañana a las 18, mismo horario el juego aquí en Asunción, Cerro Porteño, Palmeiras en la Nueva Olla. Atención la gente de Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco y Minga Guazú. Desde Tupí, tus pedidos enviamos 100% gratis hasta la puerta de tu casa. La gente sabe. La promo Mamá y Papá de Punto Farma, 200 millones en electrodomésticos de Tupí. Por 30.000 guaraníes de compras acumulás un cupón. La promo de Mamá y Papá de Punto Farma. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH y laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Otro mensaje: Olimpia debe ganar sin desmeritar a Patronato por historia y por posición. No se firma empate. Patronato es equipo de segunda. Dedicatoria Paraguay para Francisco López. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Con el pelón del término, se manda una cagada. Aprovecha esta oportunidad y cambia tu auto por un 0 kilómetro. Comecipar ofrece a sus socios el crédito con tasa de interés del 11,9% hasta 60 meses de plazo. Comecipar, tu mejor opción. Yo, si soy los jugadores del aeropuerto, vengo acá con una pancarta y le dedico a los dos. Los jugadores, digo, a Víctor Vital y a Francisco López. Depende, ¿Y si gana? ¿Y si soy Aguirre? No, porque esto va a depender mucho mañana de los jugadores más que Aguirre. Este domingo 2.500 millones en premios, una Mazda CX-30, viaje a Europa para 4 personas, $20.000, una Hilux, una RAV4, 1.300 millones, CNT, se pone muy. Comandante, Olimpia tiene que ganar sí o sí, ningún otro resultado vale, dice. Olimpia tiene que ganarle a Patronato, la historia obliga, dice otro mensaje. Olimpia gana mañana. Después dice: Olimpia empata, soy olimpista, ¿hay algún problema con el empate?
Cargar Grip 95 de Petrobras es una sabia decisión, es una nafta de 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Cargar Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. 1336. Aprovecha esta promo fuera de serie comprando un somier de los modelos Titanio, Sublime, Imperial o Renovate de Super Espuma. Llevas una TV HD Fama 32 pulgadas directo y sin sorteo. Super Espuma, viví más despierto. Hablando de Olimpia, a las 4 de la tarde hoy en la cancha del Club Atlético Unión va a estar haciendo el entrenamiento y después conferencia de prensa en el Hotel Intertower, donde está hospedado. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Andá y divertite y sé un ganador con Vivan, abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida El Yat número 11, edificio Vivan. Seguinos en redes como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. En Bristol, aprovecha las super ofertas y ganá premios increíbles. 100 millones de guaraníes y una fabulosa Volkswagen Amarok Pool equipo 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cerro esta tarde hace conferencia. Motocultores Suscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción. Conocer los motocultores Suscuerna en Chaco, Meril, su red de distribuidores en todo el país. Somos Suscuerna. 1337. En el Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, momentos para recordar. Shell baja sus precios. Fórmula regular 7.100 guaraníes, Fórmula Super 7.400 guaraníes, Shell V-Power 8.850 guaraníes y más. Carga Shell al mejor precio. Shell, precios bajos, calidad superior. Más de repaso de partidos. Mañana en el horario de las 20, Boca Juniors juega de visitante ante el Deportivo Pereira en Colombia. Deportivo Pereira, Boca Juniors a las 20 en Colombia. Llegó el momento de acelerar tus latidos adquiriendo tu Fiat Strada, Endurance, Volcano, Freedom o Range con el equipamiento perfecto desde $14.100, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar sea representante oficial de Fiat en Paraguay. 38. Con tus tarjetas de crédito Visión, Mastercard, Black y Visa Signature, los viernes y sábados tenés 20% de ahorro en todos los restaurantes del país. Llámanos al 414-3000 Visión Banco. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Olimpia gana, señor comandante, dice Pablo Florenciano, desde Raúl Arsenio Oviedo. Después dice, batalla, me meté la franja. Otro mensaje. Y hablan básicamente de que tiene que ganar Olimpia mañana, que no hay otro resultado válido. Juega y gana en Slot del Sol Casino Online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juega y gana en Slot del Sol Online. Penalty, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. En el mes de las madres, prende el mejor regalo, un televisor de 43 pulgadas con sistema operativo Wivos de Tokio. Y con tu compra ya puedes participar por pasajes para viajar con mamá a ver la gran final de la copa más importante de Europa. Con Tokio vamos con mamá a la gran final. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Más de repaso copero. Mañana decíamos Boca Juniors visitante ante Deportivo Pereira 20:30. Mismo horario para Argentinos Juniors jugando ante Corinthians, Copa Libertadores. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Barta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque con garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Barta, un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com, regala amor, regala Bemyflores. Clansol de Lasca te brinda la dosis justa de omeprazol para eliminar los molestos síntomas gástricos que te impiden disfrutar de tus actividades. Con una cápsula al día tenés bienestar las 24 horas. Además es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. 1340. La mejor opción para instalar su industria, depósito o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Olimpia tiene que salir a ganar, es Olimpia, pero si al minuto 80 estamos en empate, me cierro y me voy feliz con mi puntito. Dice otro mensaje. Comandante, si Olimpia empata mañana ante Patronato y si Cerro le gana a Palmera, entonces el presidente Marito tiene que decretar 3 días de asueto en la Paraguay a partir del día jueves.
Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más y en movimiento hay Móvil. 1341. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Francisco López dijo que mañana porcentaje le dan Pato Olimpia, Patronato no le da luego ganancia Olimpia, y dijo que hoy, dijo Francisco López, firmo el empate. Hoy para mañana. Sí. Pero decir que Alianza le gana a Libertad. Sí. Te encanta que la gente libre. Bueno, listo. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribí al WhatsApp 0981-434-771. 1341. Ella es única como los accesorios de Erimark. Mamá es multifacética, así que su auto debe adaptarse. Por tus compras en el mes de mamá. Participas de vales de spa, vales de belleza y vales de combustibles. Todo para mamá. Accesorios únicos para mamás únicas. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Más de repaso copero, mañana Ñublense, Flamengo, 20:30 en Chile, Copa Libertadores. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Copetrol, dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada Copetrol, vamos. 1343. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos: leche entera, descremada y semidescremada, y las riquísimas leches funcionales, yogures entero y light, postres, quesos y toda la línea sin lactosa. Disfruta Lactolanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país. La salud de cada día. Y por el grupo de Olimpia, mañana juega Melgar Atlético Nacional, será a las 22 en Perú. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad. Éticos. ¿Necesitas plata? Tu préstamo es mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Dice otro mensaje, acuérdense, guarda este mensaje: Olveira tapa un penal, Olimpia gana 1-0. Dice un saludo en Cambiretá, José Sotelo y Miriam Sotelo, grandes olimpistas, siempre en sintonía de Fútbol a Lora. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9SA. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. ¿A quién le atacaste un penal en cancha, Patronato, Germán Cama? Me hizo recordar ese... ¿A quién le atacaste? El número 10, Patronato, no recuerdo. ¿Qué club era? ¿Qué equipo? Patronato, en esa cancha. ¿Vos le atajaste a Patronato? Sí. Vos no sí. tenés razón. Minuto 94. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. ¿Qué? Sí, acá encontré el partido, Germán. Te voy a decir el jugador. Ganaron 1-0, gol de Nicolás Martínez, puede ser. Exactamente. Sí, y te digo en un ratito porque sobre el final acá de un penal. Ese año Patronato tenía el Dream Team. Bueno, listo. Vos lo atajaste mejor. Por tranquilo. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANA, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguasucio del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo. Unisal 1345. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Cantabria S.A. Sí, aquí agrego el reporte 2014, efectivamente. Minuto 87 de partido del penal, pero no encuentro quién fue el que pateó. El número 10. Ya terminó. Damián Canuto puede ser. No. Porque acá dice, se hizo cargo de la falta Canuto, uno de los mejores del patrón. Dice, el remate a media altura fue contenido de manera impecable por Germán Cafa, que ahogó las ilusiones rojinegras. ¡Ah, la puta! Se mandó el mismo, ¿verdad? ¿Quién redacta Germán Cafa? El humo,
Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Saludos para Luis Cacabelos en sintonía. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumático, con la mejor relación precio-calidad. 1346. Las mejores ofertas de Electrovan, aspiradoras Guas con 1200 watts, 18 litros en cuotas de 80.000 guaraníes, financiación con tarjetas de bancos aliados hasta 12 cuotas sin intereses. Ingresa a electrovan.com.py. Se pueden rectificar los dos. El comité ejecutivo se reunió y dijo que se pueden rectificar el caso de Olimpia Patronato. Si quieren cambiar, cambian. Por lo visto no quieren cambiar y dice que ustedes están muy felices si Olimpia llegase a empatar. Hasta ahí, según ustedes, Olimpia puede llegar contra Patronato. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Habla de Víctor y Francisco López. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunícate al 236-3000 y descubra la diferencia. Dice Cesarito. Cesarito. Cesarito Rego. César. No, Cesarito, dice Víctor. Que Canuto en el 2014. 2014. Ahí está César. Canuto. Sí, puede ser Canuto. No, es Canuto y Cesarito. No, se dice Cesarito, es sí, cierto. Y dice Cesarito. ¿Quién es Cesarito? Cesarito. Canuto 2014. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. La colaboración de Cesarito, Víctor. Cesar. No, Cesarito Red. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control los you are, ama como vos. Utiliza el mortero de elevación Zika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, repará y protege tu casa con Zika. Queda bien. 1348. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Casi Kubitschek. Fleming. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600, seguro que le conviene. Seguros Chaco. Olimpia sin Gómez en la media cancha y sin Richard Ortiz para mañana. Mili Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, Casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. ¿Qué pasó con Libertad? 21 a 45 hoy la previa con Diego y vamos a mostrar. Mismo, ¿va a hacer el anuncio vos? No, una banda de músicos, ¿querés? No. ¿Querés fanfarria, querés? Fanfarria es lo que ¿verdad? ¿Qué vamos a cenar, Gerardo? Fanfarria, ¿querés? El machetazo. No, digo 21 a 45 la gente va a algún canje va a pedir, para cenar seguro. El machetazo ahora se llama Helado Razo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es Helado Razo. Muchísimas gracias, Luis Cacabelo, muchísimas gracias. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa S.A. 1349. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Ven y hace tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upizza, hamburguesa su pizza tan real como vos. Vamos con el repaso igualmente ahí, Sudamericana en la fecha a las 18, Hugo Jazz ante el Universitario, mismo horario para Gimnasia La Plata ante Santa Fe, Copa Sudamericana. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamago, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamago, una herramienta más en su obra. Ya trabajo editado Gustavito Sánchez, Red Monumental Satelital 1352, emitiremos Editore, presidente de Libertad de colega Ángel Flores, colega peruano del Partido Estatal. Llego a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias Calidad Fapasa. Fortini y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortini, etiqueta negra 75475ml. Envíalo al 8800 y seguí las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de un giga directo y sin sorteos. Fortini y Tigo Money llenan de internet. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Saniceri y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Seguinos en redes sociales @Saniceri y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad
facilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.pe. 1351. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultar llamando al 449-488 al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. El instante editorial, presidente de Libertad, el colega Ángel Flores sobre el partido esta noche, colega peruano. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. El amor de mamá merece beneficios exclusivos, por eso con tus tarjetas de crédito Bancoop tu regalo vale más. Para sorprender a mamá tenés 25% de ahorro pagando con QR. Conoce más sobre este y otros beneficios en www.bancoop.com.py. Bancoop, un banco con raíces. No se anima a cantar Luis Cabello, que canta bien, como un ingeniero que es y que está por ser periodista, técnico e instructor. ¿Quién es? Ya nos vamos. Vittorio Ángel Flores. Todo perfecto, sin ningún problema, estamos bien, el hotel cómodo, muy confortable, todo bien, gracias a Dios, sin ningún contratiempo. ¿Qué es lo que más se habla en el viaje con relación al título alcanzado, lo que es la Copa Libertadores ahora, o se habla más del título logrado? Sí, todavía queda, como fue muy reciente el tema del campeonato, seguíamos hablando de eso, los jugadores están contentos, pero el ambiente es así, es diferente cuando se gana, se hace más corto el viaje, ¿verdad? El viaje es un poco largo, pero bien, gracias a Dios, sin problema. ¿Con relación al plantel llevó lo necesario, Garnero? Sí, vinieron casi todos, están todos los jugadores, creo que el único que no vino por un problemita es Vareiro. ¿Pero tiene algo que ver con la parte física o no? Sí, tengo entendido que sí. No pudo estar ahora nada más y bueno, el resto creo que está completo el plantel. Y bueno, ¿y Alianza Lima qué tal? Sí, ellos están preparadísimos. Yo estuve hablando un poco ayer con la prensa al llegar en el hotel y están muy entusiasmados, están muy confiados de que van a ganar. Va a ser a estadio lleno. Nosotros estamos tranquilos, sabemos que estamos en desventaja en la parte numérica, en la tabla, ¿verdad? Pero estamos confiados de que vamos a hacer un buen papel y ¿por qué no llevar los 3 puntos a Asunción, que es lo que venimos a buscar? Y ahora encuentro una Alianza Lima que puntero en el fútbol peruano, con ventaja en la tabla, están más que motivados, ¿eh? Por eso te digo, va a ser un encuentro muy lindo, porque ellos también, es un buen equipo, se prepararon para la Copa, reforzaron su equipo para la Copa, están punteros, y bueno, y nosotros venimos con el título bajo el brazo, ¿verdad? Hemos salido campeón 3 fechas antes, ellos hicieron hincapié mucho en eso, y bueno, por eso te digo, va a ser realmente un partidazo, ojalá sea así y ojalá podamos hacer nuestro juego. ¿Te dijeron referente al público, van a llenar el estadio? Sí, me dijeron que va a ser el estadio lleno. Sí, la popularidad que tiene Alianza Lima es fantástica. Del primer partido, doctor Vittorio, Paranaense Mineiro, idea para Libertad que gane Paranaense. Y sí, porque se extraba un poquito y no da más chance, ¿verdad? Pero vamos a ver, nosotros tenemos que enfocarnos primero en ganar acá y después veremos cómo nos acomodamos en la tabla. No, indudablemente es así, la satisfacción de haber ganado anticipadamente el torneo local, pero hay 2 derrotas consecutivas de Libertad en Copa. Eso pesa, doctor, y vos sabés. Sí, pero tratamos de las derrotas ver qué es lo que se hizo mal y corregir los errores y tratar de no cometer los mismos. Nos dimos cuenta de que haciendo eso pudimos conseguir el campeonato y bueno, nos sacamos también ya un peso, ¿verdad?, que teníamos encima, porque estábamos peleando en 2 frentes y ahora ya nos queda solamente uno. Los jugadores saben que el objetivo es ese y vamos a ir por todo, ¿verdad? No tenemos nada que guardarnos ya para los próximos partidos del campeonato. Aquí en Lima, temperatura de 23 grados, es agradable, el clima ha cambiado en la capital peruana, pero muy tranquilos esperando lo que va a pasar hoy a partir de las 9 de la noche, hora peruana, por supuesto.
entre Alianza Lima y Libertad, partido por la cuarta fecha de la fase de grupo de la Copa Libertadores. Sabemos de la necesidad del rival, porque no le ha ido muy bien jugando de local, pero sí en su última salida a Brasil contra Paranaense logró una victoria. Creo que Alianza también tiene mucha necesidad de lograr un triunfo, porque si es cierto, tiene una baja más que fuerte, que es la de Andrade, que tiene una lesión en la rodilla que le va a marcar por aproximadamente 4 o 6 meses para las canchas. Es la única duda. Después el equipo creo que no va a sufrir variantes con respecto a los últimos partidos. ¿Cómo anda Alianza? ¿Fuerte, bien, sólido? En el torneo local es líder, le ha sacado 5 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor, que es Universitario de Deportes, y su clásico rival aquí en el fútbol peruano, a falta de 3 jornadas para que termine el torneo Apertura. La Alianza es imbatible en su cancha, en el estadio Alejandro Villanueva, que no ha perdido en toda la temporada partido alguno. Se ha reforzado con jugadores de selección, ha repatriado a Carlos Zambrano, que militaba en Boca la temporada pasada, que salió campeón varias veces en el equipo cenense, ha traído a otro jugador emblema de la selección peruana, que clasificó al Mundial de Rusia 2018, como es Cristian Cueva. Quizá hoy por hoy, pensando en Libertad de Paraguay, un equipo duro, la esperanza en el medio campo, porque no está Andrade, te comentaba al inicio que está lesionado, y la primera opción para reemplazar al colombiano en el medio campo como organizador es Cristian Cueva, y el técnico de Alianza, Guillermo Salas, confía mucho en lo que pueda demostrar y si puede reeditar las grandes actuaciones con la selección peruana y en otros equipos. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25 Monumental. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 29 grados. La ESAB llevará adelante el corte del suministro de agua potable a los usuarios que tengan más de 3 facturas vencidas. Desde este martes las cuadrillas recorrerán los barrios Nazaret, Terminal, San Pablo, Hipódromo, Los Laureles, Villa Aurelia, Mariscal Estigarribia, San Cristóbal Recoleta y Villa Morra de la ciudad de Asunción. El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal SENACSA confirmó el 4º foco de gripe aviar en Faro Moro, en el departamento de Boquerón. Los otros 2 que fueron inspeccionados en Puerto Casado de Alto Paraguay y Bella Vista de Amambay quedaron descartados. Los 3 primeros focos se identificaron el último fin de semana en aves de traspatio en Mariscal Estigarribia, Colonia Noiland y Filadelfia. El Ministerio Público de Trabajo de Brasil rescató a 2